nosotros oigo las voces de tantos otros que como tú llegan cantando el mismo sueño, el mismo anhelo de libertad. Izquierda unidad, somos tú y yo. Cuando tus sueños, cuando mis sueños son de los dos. Izquierda unidad, somos la voz que canta y pide y que canta y quiere un mundo. Hacienda y Administraciones Públicas, Presupuestos y Tribunal de Cuentas. Es licenciado en Economía, diplomado en Administración de Empresas y máster en Desarrollo Económico. Ha trabajado con becas en la Universidad de Málaga, Córdoba y en el Instituto Español de Comercio Exterior. También ha sido economista investigador en la Universidad de Pablo de Olavide. Es miembro de los colectivos de ATAZ y del movimiento 15M de Málaga, además de pertenecer a la Unión de Juventudes Comunistas de España y de sección de Economía de la Fundación de Investigaciones Marxistas. En su paso por la universidad ha fundado asociaciones de estudiantes y participado en publicaciones con Juan Torres López. Ha elaborado documentos sobre la crisis financiera y las hipotecas basura. Es autor de algunas publicaciones sobre si están en peligro las pensiones, si hay alternativas y si esto tiene arreglo, así como artículos, publicaciones, libros, etc. El currículum de Alberto es muy extenso. Estamos inmersos en una profunda crisis de la que no tenemos muy claro hasta dónde llegará y de la que se está cobrando grandes cantidades de víctimas, especialmente entre los trabajadores y las trabajadoras y los más débiles de la sociedad. Hoy se necesitan muchas personas como Alberto, buen profesional y persona honrada, que a través de su militancia nos ayuden a seguir construyendo una vida digna para todos los seres humanos y su posible salida de forma realista y sin engaños. Seguir a Alberto es tirar del carro, meter el hombro, participar activamente, ya que son obligaciones que la sociedad actual nos exige para remediar tantas angustias, dificultades y problemas. Las herramientas ya nos las dice Alberto Garzón en su currículum: el compromiso con la sociedad y la militancia. Por tanto, vamos a darle el micro a Alberto, que nos va a hablar sobre Europa. ¿Para qué? La construcción de la Unión Europea está respondiendo más a los intereses del capital que a las necesidades de las personas. Por ello es necesario saber a dónde vamos
y de qué forma. Así pues, damos a Alberto las gracias por su participación en esta tertulia de forma totalmente desinteresada y gratuita. Al final, esperemos que nos sea posible un coloquio lo más ameno y respetuoso posible. Muchas gracias a todos y a todas. Un abrazo muy fuerte por parte del Ateneo de Jerez y te cedemos el micrófono. Buenas noches, probando, no sé si se me escucha, un poquito más alto quizás. Probando. Más, dicen desde el fondo, ¿no? Me parece. Sí. ¿Vale? Bueno, también es para aprovechar que ya que hay mucha gente fuera, pues si alguien pues quiere sencillamente escuchar, pues a aprovechar la ocasión, ¿no? Bueno, yo. Bien. Bueno, buenas noches en primer lugar. Muchas gracias a todos y a todas por estar aquí, por supuesto. Muchísimas gracias al Ateneo por la invitación y sumarme a las disculpas. Por un motivo de agenda hemos tenido que cambiar el lugar de sitio, y finalmente pues estamos en un sitio pues menos cómodo realmente, como estamos comprobando, pero bueno, intentaremos que en cualquier caso pues pasemos un rato interesante. Yo quisiera que esta intervención fuera relativamente breve, que tuviera después lugar pues un coloquio, algunas preguntas que nos permitiera pues reflexionar colectivamente sobre algunos de los elementos que yo quiero poner en esa intervención inicial en primer lugar encima de la mesa. Sumarme también el agradecimiento pues al intérprete que hace su esfuerzo, además porque me consta que no hablo lento, especialmente lento yo, entonces sumarme y agradecérselo. Son muchas las cosas de las que podríamos hablar. Venimos hoy de unos datos que nos ha mostrado la Comisión Europea sobre las perspectivas de crecimiento económico, de crisis económica, que no son desde luego nada halagüeños, que indican que la crisis, como mínimo, desde sus propios postulados, se va a retrasar en la salida de la crisis por lo menos más de un año. Venimos de un debate del Estado de la Nación que algunos hemos querido reescribir como Estado de la corrupción, a pesar de lo poco que se ha hablado de la corrupción en el debate en su conjunto. De hecho, sabéis perfectamente que el presidente del gobierno no ha llegado a pronunciar en ningún momento la palabra Bárcenas y tampoco la palabra desahucios, siendo dos de los elementos que mejor simbolizan la frustración de la ciudadanía actualmente. Pero, sin embargo, pues el título de la conferencia hace referencia a la Unión Europea, a Europa. Y creo que es importante vincular varios elementos. El primero, que no estamos solo en una crisis económica cualquiera. No estamos solo en una crisis económica a pesar de que obviamente es una crisis económica. Es una crisis económica porque vemos los indicadores, cae el Producto Interior Bruto, sube la tasa de desempleo, nos encontramos con elementos que explican, que reflejan que el sistema económico capitalista está en crisis. Pero no solo es una cuestión económica, es también una cuestión política, de crisis del sistema político en su conjunto. Es una crisis ecológica que está subyaciendo a nuestro modo de producción y consumo. Es una crisis de valores, es una crisis ideológica, de un sistema ideológico que se ha caído. Y quizás empezando por esto último, suelo poner varios ejemplos que yo creo que son importantes o útiles para explicar lo que quiero decir. Yo vengo dando charlas de economía hace mucho tiempo, especialmente desde que comenzó la crisis allá por el 2007-2008. Y siempre al final intentamos que haya un coloquio, y en ese coloquio la primera pregunta que me hacían siempre al comienzo de la crisis era siempre la misma. Era la gente levantando la mano y me decía: Alberto, tú como economista, ¿cuándo crees que acabará la crisis? Era siempre la misma pregunta, y lo importante no era la respuesta que yo le pudiera dar, lo importante era lo que esa persona estaba reflejando al formular esa pregunta. ¿Por qué? Porque lo que esa persona estaba diciendo
es que la crisis era un accidente temporal, era un elemento anecdótico, ocasional, que su vida había tenido un accidente que había interrumpido la forma en la que había estado viviendo hasta ahora, pero que habría una resolución, más temprano que tarde, que le permitiría volver a vivir tal y como había vivido hasta entonces. Por eso solo tenía que limitarse a preguntar a quien creía que podía tener la respuesta que cuándo iba a producirse esa vuelta a la normalidad, una vuelta a la situación normal después de ese accidente, de esa interrupción. Quizás el mejor ejemplo de esta visión es la que tiene mi generación, la generación más joven. Yo tengo 27 años actualmente. Es una generación a la que nos han educado diciéndonos que teníamos que estudiar primaria, secundaria, ir a la universidad, hacer un máster, tener estudios, y que si seguíamos ese camino, pues al final tendríamos acceso a un trabajo. Es cierto que el trabajo al principio sería precario, en condiciones muy flexibles, pero que tarde o temprano se iría consolidando y tendríamos un trabajo fijo, indefinido. También nos decían, tendréis acceso a una vivienda. Es verdad que al principio pues a lo mejor te tienes que hipotecar, quizás por muchos años, pero al final acabarás teniendo una vivienda, acabarás teniendo un empleo y en definitiva, y esta era la clave del mensaje, estarás viviendo mejor que tus padres y tus hijos vivirán mejor que tú y que toda tu generación. Y ese es el discurso, lo que podríamos decir que es el cuento de hadas en el que se ha creído hasta ahora. Pero eso ha cambiado. Ese discurso que llevaba, por ejemplo, a que en el año 2006 aproximadamente muchos activistas, antes de estallar la crisis, pedíamos movilización social para salir a la calle y reclamar el problema de la vivienda, reclamar soluciones a ese problema, nos encontrábamos literalmente 4 gatos en las plazas. Nos encontrábamos que realmente, a pesar de que nuestra generación era objetivamente, era claramente la principal víctima de una situación de falta de acceso a la vivienda, nos encontramos realmente no más de 20 personas en cada convocatoria en la provincia de Málaga, teniendo Málaga más de 500.000 habitantes y teniendo cualquier facultad, por ejemplo económicas, más de 3.000 y 4.000 alumnos, y solo 20 personas en las plazas reclamando algo que afectaba a todas las personas. Entonces ese discurso era importante entender que se había interiorizado, pero ya la cuestión ha cambiado. Esto ha cambiado absolutamente. Ya, especialmente los jóvenes, sabemos que eso es un cuento de hadas, que es mentira, que nos han engañado. No es la generación perdida, es la generación engañada, la generación estafada. Y ahora ya nadie me hace la pregunta. También puede ser, he de admitirlo, porque como digo esto al principio de las charlas, al final nadie se atreve a preguntarlo, pero en cualquier caso tampoco me lo preguntan por la calle. La pregunta que me suelen hacer, y además esto lo señalo porque resulta anecdótico, también me lo preguntan diputados del Partido Popular por los pasillos o en la cafetería del Congreso, es: Alberto, tú como economista, ¿dónde meterías tus ahorros? La pregunta es totalmente distinta. La pregunta está reflejando, de nuevo, una concepción del mundo absolutamente distinta. Es una concepción del mundo donde la crisis ya está aquí para quedarse. La crisis es estructural. Ya nadie pregunta que cuándo va a acabar. La cuestión es en qué medida esta crisis me va a afectar a mí y particularmente a mis ahorros, y cómo puedo preguntarle a un experto qué hacer yo de forma individual. Es una concepción del mundo muy distinta que explica que la economía, al entrar en crisis con tal profundidad, con esta profundidad con la que ha entrado, al final nos encontramos en una crisis política. Es decir, ponemos en cuestión absolutamente todo, no solo el sistema económico, también el sistema político. Y empezamos a cuestionar para qué sirven las instituciones políticas, para qué sirven las instituciones europeas, para qué sirve todo el entramado institucional que se ha construido supuestamente para darnos unas mejores condiciones de vida, y que al final lo que nos está representando es una especie de ajuste permanente, de deterioro permanente de las condiciones de vida. Entonces, a pesar de todo lo que he dicho, sí que es cierto que podríamos centrar la crisis en 2 elementos: la crisis económica y la crisis política. Son 2 elementos parejos, interrelacionados, pero que quizás convenga, aclarar algunos aspectos. El primero, nos suelen decir, y esto es importante para el discurso político convencional, nos suelen decir: España es un modelo fracasado y Alemania es un modelo exitoso.
Alemania lo ha hecho bien, España lo ha hecho mal. De hecho, el propio Rajoy el otro día dijo que Alemania había empezado a hacer los deberes en el 2003 y que nosotros íbamos tarde. Y el discurso en la calle es ese. Y el discurso en los ambientes de economía, es decir, los alemanes son muy trabajadores, son muy disciplinados y son los que lo hacen bien. Mientras que por el contrario, la gente del Mediterráneo es vaga, ociosa, no quiere trabajar y en consecuencia tiene lo que se merece. Ese discurso, aparte de ser muy peligroso, es falso. Es falso por una cuestión muy sencilla de explicar en términos económicos. La primera, la conclusión, para empezar por ahí. El modelo económico español es hermano del modelo económico alemán. Ya lo voy a explicarlo. Es un modelo simbiótico realmente. Es un modelo que ha subsistido el uno con el otro, que uno no podía funcionar sin el otro. Esto es de extraordinaria relevancia. En primer lugar, durante la burbuja inmobiliaria, las empresas alemanas un directivo, lo voy a decir de una forma gráfica, un directivo alemán lo dijo de una forma además yo creo que muy interesante. Dijo: nosotros vendemos coches a los españoles y les prestamos el dinero con el que comprarlo. Esto, para un no economista, puede resultar bastante absurdo. De hecho, en cierta medida lo es. ¿Cómo le pueden vender productos a los españoles y que ellos lo compren con el mismo dinero que proviene de Alemania? El ciclo funciona de la siguiente forma. Voy a retroceder a una cuestión de la Unión Europea para entender cómo funciona ese ciclo. Cuando España entra a la Unión Europea, en el año 86, entra junto con Portugal y unos años antes entra Grecia. Son países que vienen de dictaduras militares, dictaduras que además han retrasado el desarrollo capitalista de sus economías. Son, en definitiva, economías mucho más retrasadas, son economías que no son tan competitivas como las economías de Alemania o de Francia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que para el año 86, cuando nosotros salimos prácticamente del franquismo, estamos prácticamente saliendo todavía, nos encontramos con que nuestro país tiene una industria muy débil, muy débil, en determinados aspectos. Y mientras Alemania, que había venido desarrollándose con ritmos muy elevados, tiene una industria muy centrada en productos de alto valor añadido. ¿Alemania qué vende? Alemania vende helicópteros, aviones, productos farmacéuticos, biomedicamentos, biotecnología, productos en definitiva de alto valor añadido. Eso es lo que vende Alemania, porque tiene un desarrollo económico que le permite estar de primer nivel, un país muy desarrollado. Pero a menudo se nos olvida que en el capitalismo, que es el sistema económico en el que vivimos, todos competimos contra todos. Los trabajadores competimos contra otros trabajadores por acceder a un puesto de trabajo. Las empresas compiten contra otras empresas para vender su producción. Y los estados compiten entre sí para vender sus productos. Esto quiere decir que cuando España entra a la Unión Europea en el 86 y viene más retrasada económicamente, tiene que encontrar lo que se dice un lugar en el mundo. Un lugar en el mundo, tiene que decidir qué vende y a quién. Y entonces, como está formándose la Unión Europea, pilotada siempre fundamentalmente por las dos grandes potencias económicas, Alemania y Francia, cuando esto llega a ocurrir, lo que dice Alemania es: ¿España a qué se va a dedicar? Por poner un ejemplo, pero también es extensible a Portugal o Grecia. ¿A qué se va a dedicar España? ¿Se va a dedicar, le vamos a dar dinero, en tanto que Unión Europea, para modernizar su industria y que venda coches que vende Alemania, que venda helicópteros que vende Alemania, que venda productos para competir contra Alemania? Evidentemente no. Todo esto está además justificado por la teoría económica que ellos aplican, que es la teoría económica que dice que cada país tiene que hacer y producir en lo que mejor se le dé. Y como a Alemania se le da mejor producir productos de alto valor añadido, a España le tiene que tocar otra cosa. Como no quieren que se compita, que se modernice nuestro país, nuestra economía, para producir ese tipo de productos de alto valor añadido, Alemania lo que dice es: España, a ver, ¿a qué te vas a dedicar? Mira un poco alrededor y dice: sol y playa, ¿eso es lo que tienes? Pues te vas a dedicar al turismo. Te vas a dedicar al turismo y te vas a desindustrializar. ¿Por qué? Porque esa pequeña industria que tú tienes no es competitiva, no sirve para nada. Lo que queremos es que te desindustrialices. Y entonces aquí en Cádiz pues lo tenemos muy claro, todo lo que es la industria naval, todo lo que es en todo el estado la minería, todo lo que es la industria textil, todo lo que es en definitiva industria se ha ido retirando y perdiendo peso. Como compensación, la Unión Europea proporcionó fondos a nuestro país, a Grecia, a Portugal, para infraestructuras que iban a permitir, entre otras cosas,
Algo tan curioso como que los productos del norte de Europa pudieran llegar a todas partes de la periferia del sur. Pero entonces se genera algo que además lo vamos a comprender sin necesidad de ser economistas. Con todo ese dinero que llega, con toda la estructura económica que permite que la gente se pueda endeudar, sobre todo las empresas, a unos niveles muy elevados, pensemos si nosotros fuéramos empresarios. Si fuéramos empresarios y tuviéramos ese mercado en ese momento, en los años 80 y largos, 90, 2000, y tuviéramos que invertir dinero para generar empleo, tendríamos alternativas. Por ejemplo, invertir en la industria textil, que tiene que competir contra China, y que jamás va a conseguir ganar. Evidentemente ahí perderíamos dinero. Podríamos invertir en la construcción o en modernizar, por ejemplo, la industria. Podríamos ser unos empresarios que dijeran, venga, yo voy a crear una fábrica con mucho dinero que produzca aviones. Evidentemente tienes que competir contra Alemania, y Alemania te va a vencer también, porque tiene la tecnología, tiene la cualificación, vas a perder. Pero sin embargo, con todo el dinero que llega de Europa, puedes invertir en la construcción y ganar un 30, un 40%. Te puedes poner a construir una carretera, te puedes poner a construir viviendas, te puedes poner a construir todo lo que esté vinculado al sector de la construcción. ¿Por qué digo esto? Porque el diseño de la Unión Europea ha generado incentivos para que nuestro país se dedique al turismo y a la construcción, fundamentalmente a esos dos elementos, descartando la alternativa de industrializarnos y modernizarnos como economía. Esto tiene una consecuencia, que es la que decía antes del ciclo. Los países como Alemania nos venden sus productos, por poner un ejemplo a España, pero insisto, es una simplificación y se puede hacer extensible a otros países. Nos venden sus productos. Las empresas alemanas tienen beneficios. Las empresas alemanas dejan sus beneficios en los bancos alemanes. Los bancos alemanes, como sabéis, los bancos mueven el dinero para hacer beneficios, para hacer dinero, para hacer ganancias. Se lo prestan. ¿A quién? A los bancos españoles. Bancos y cajas de ahorro. ¿Qué hacen estos bancos y cajas de ahorro con ese dinero? También lo mueven. ¿A quién se lo prestan en este caso? A las empresas que son rentables en España. ¿Y cuáles son las empresas que más rentables son en España? ¿O han sido? Las de la construcción. Las de la empresa de la construcción, promotoras, inmobiliarias, pues se dedican a construir viviendas. Como hay una burbuja inmobiliaria, pues al final nos encontramos que construyen viviendas, se venden, siguen construyendo viviendas, se venden. En todo ese ciclo se va generando empleo. Porque para construir viviendas necesitas albañiles, fontaneros, gente que te ponga el aire acondicionado, gente que te ponga el pladul, arquitectos, ingenieros. Necesitas también hacer pedidos a las fábricas de muebles, necesitas hacer pedidos a la fábrica de cementos, a la de cerámica. En definitiva, permites que haya crecimiento económico, permites que haya empleo y permites que, digamos, la economía vaya bien. Esto es el Aznar de España va bien. Permites que todo eso funcione sobre la base de que hay una burbuja. En el momento en que la burbuja estalla, el modelo rompe. Lo de la burbuja es importante y además yo creo que estamos todos familiarizados con ello. Pero para quien no lo esté, cuento una anécdota del siglo XVI en los Países Bajos, en Holanda, donde hubo una burbuja muy particular. Una burbuja que se estudia mucho en economía porque es representativa de qué es realmente una burbuja. La burbuja de los tulipanes. La burbuja de los tulipanes hace referencia a que de repente en una época surgen y se comercian tulipanes muy bonitos, tulipanes preciosos, tulipanes amarillos de todos los colores, colores exóticos, y entonces la gente compra muchos tulipanes porque son muy bonitos. Como todo el mundo compraba tulipanes, los tulipanes suben de precio. Como la gente veía que subía de precio, se daba cuenta de que si compraba un tulipán hoy y mañana vendía ese tulipán, sacaba dinero, hacía ganancia. Entonces todo el mundo empezó a pensar que se podía hacer eso. Y efectivamente funcionó. Y esto es como el juego de la patata caliente. Hasta que no deja de sonar la música, todo el mundo va ganando. Todo el mundo compraba un tulipán, vendía el tulipán al día siguiente, a los 2 días siguientes, y hacía ganancias extraordinarias. Hasta el punto, llegó en aquel caso, que la gente vendía su casa para comprar un tulipán, para vender el tulipán y comprar una casa más grande. Todo tiene sentido dentro de la lógica de ese ciclo, de esa burbuja. Pero hay un día en el que alguien decide que un tulipán no le apetece comprar un tulipán, por las razones que sea. Y entonces la gente empieza a asustarse y a decir, pues si este no me ha comprado el tulipán, yo voy a vender mis tulipanes porque no me quiero quedar con tulipanes. Y entonces el precio empezó a bajar y nos encontramos con situaciones tan
esperpénticas como gente que se quedó con un tulipán y sin casa. Y como podéis comprender, pues en un tulipán no se puede vivir. Es un elemento, evidentemente, totalmente reflejo de lo absurdo que era esa burbuja. Pues en la burbuja inmobiliaria ocurre exactamente lo mismo. Hay un momento en el que, por razones que sean, no tienen por qué ser solo económicas, pueden ser psicológicas, pueden ser elementos emocionales, pero se dejó de comprar viviendas. Se dejó de comprar viviendas y en ese momento las constructoras se dieron cuenta de que no les vendían las casas, no podían vender las casas. Entonces dejan de construir viviendas. Al dejar de construir vivienda quiere decir que les sobran albañiles, les sobran fontaneros, les sobran todos los trabajadores que había ido describiendo yo, los despide. Esto empieza a dinamitar la crisis económica. ¿Por qué? Porque esos albañiles cobraban un salario que lo utilizaban para ir a la tienda de la esquina, para ir a las pequeñas y medianas empresas y comprar allí. Como ya no tienen ese salario porque están en desempleo, ya no van a comprar. Como ya no van a comprar, esa pequeña y mediana empresa deja de tener beneficios o tantos beneficios como antes y les sobran los trabajadores, lo que a su vez empeora el problema porque esos trabajadores despedidos dejan de comprar en otras tiendas y al final tenemos una caída del consumo. ¿Qué es lo espectacular de esta circunstancia? Aparte de que es un elemento que se mueve lentamente, es como cuando uno lanza una piedra al mar, que hace ondas y van expandiéndose. Al principio afecta a los albañiles, a los fontaneros, pero después empieza a afectar a los que trabajan en la fábrica de cementos, a los que fabrican electrodomésticos, porque ya tampoco se necesitan para la vivienda, no en tanta cantidad, los muebles, es decir, todas las industrias paralelas, todas las industrias colindantes que están alrededor del sector de la construcción y se va extendiendo. ¿Qué es lo verdaderamente sorprendente de esta crisis? Que no es solo de esta crisis, pero que aquí se nota mucho por todo el mundo, que si una familia tiene ingresos y tiene deudas y los ingresos le permiten ir pagando las deudas, lo consideramos una situación normal. Si esa familia ha sido despedida y ya no tiene tantos ingresos y no puede devolver las deudas, ¿qué ocurre con esa familia? Pierde la casa, se va debajo del puente y se queda con la deuda. Y el Estado no hace absolutamente nada. ¿Qué pasa cuando una pequeña y mediana empresa se encuentra en la misma situación? Deja de tener ingresos, tiene deudas, no puede pagar las deudas, ¿qué ocurre? Quiebra. ¿Hace el Estado algo? No, absolutamente no hace nada. Pero ¿qué es lo que pasa cuando le ocurre esto exactamente lo mismo a los bancos? Que hay diferencias. Cuando un banco no tiene suficientes ingresos para pagar sus deudas, debería quebrar. Pero entonces sí, el Estado va y le ayuda. Esto es curioso, porque hay que preguntarse, ¿y por qué lo hace? ¿Por qué salva el sistema financiero? Yo solo lo voy a centrar en un elemento. Hay una cosa en economía que dice, si tú debes 1.000 euros a un banco, tienes un problema. Pero si debes 1.000 millones de euros al banco, es el banco el que tiene el problema. Esto simboliza muy bien la situación actual. Si el sistema financiero español quiebra, significa que no puede devolver sus deudas a quien le prestó el dinero. Actualmente el 45% de las deudas del sistema financiero español las tienen los bancos alemanes y los bancos franceses, solo de esos dos países, el 45%. Quiere decir que si se deja quebrar al sistema financiero español, puede que también quiebre en efecto dominó el sistema financiero alemán y el sistema financiero francés. Por eso se rescatan a los bancos. Se le da dinero a los bancos españoles para que puedan seguir pagando las deudas a los bancos alemanes y a los bancos franceses. Por eso, esto que parece, a la gente que a lo mejor no ha pensado en ello dice, pues es verdad, tiene lógica. Es tan claro que el rescate bancario de 100.000 millones de euros no se debatió ni se votó desde luego en el Congreso de España. Se votó y se debatió en el Parlamento de Alemania. Y allí, nosotros no lo debatimos, nosotros no lo pudimos ni siquiera ver, se debatió sin embargo en Alemania. Y allí aquellos diputados que defendieron que había que darle dinero al sistema financiero español, lo que hicieron fue decirle a los contribuyentes alemanes, no os preocupéis, que todo este dinero no es para salvar a los bancos españoles, es para salvar a los bancos alemanes. Es decir, es un dinero que nos dan para que él pueda volver a ellos, para que pueda volver. Es la prioridad establecida sobre el rescate al sistema bancario, sistema financiero. Y a través de los mecanismos de la Unión Europea se obliga a cambiar la Constitución. Claro que con la complacencia de aquellos que lo quisieron hacer. Aquí en España ocurrió en agosto del 2011 por parte del Partido Popular y el Partido Socialista, que conjuntamente modificaron la Constitución para centrar la prioridad de forma constitucional en el pago
al sistema financiero, en este caso a través de la deuda pública, antes que a cualquier otro pago de cualquier otra naturaleza, es decir, antes que a la sanidad, antes que a la educación, antes que a las pensiones. Pero este elemento tiene que ver con la Unión Europea. Y entonces pasamos a una parte que quizás es verdaderamente peligrosa podríamos decir. A ver, en la Unión Europea, en economía, hay una sensación de algunos sectores económicos dominantes de que la economía es una ciencia exacta, de que la economía es como la física. En la física uno puede decidir o pensar que un proyectil sale lanzado desde un punto y llega a otro punto en tal tiempo y a tanta velocidad y en tales condiciones. Eso es una ciencia exacta, la física. Pues dentro de la economía, aunque tradicionalmente siempre ha sido y será una ciencia social, hay gente que considera que la economía es algo que es como una ciencia exacta y que por lo tanto hay gente que la puede controlar y que puede decidir lo que es bueno para todos. Estos son los famosos tecnócratas, lo que conocemos como tecnócratas, que se venden ante la población como gente experta en la materia, economistas que saben lo que hay que hacer y que nos beneficia absolutamente a todos. Se dicen de sí mismos que son ideológicamente neutrales, que no son ni de izquierda ni de derecha, podríamos decir que son de extremo centro. Son gente que sabe qué hay que hacer para beneficio de todos. De esa forma podemos dividir a la población en dos partes: en la gente que sabe y en todos los demás. Todos los demás somos nosotros. Somos gente que tenemos impulsos, que tenemos deseos irracionales, que nos gusta redistribuir la renta, la riqueza, acabar con la desigualdad, que son cosas que no son buenas, porque los tecnócratas han decidido qué es lo bueno y qué es lo malo, y eso es lo malo. Y entonces, esto, que es muy viejo, no es nuevo, ni tiene que ver solo con la crisis, esto un autor ultraliberal, Hayek, decía que había que controlar esos impulsos, que había que dejar la economía a los que saben, a los técnicos, y que por esa forma la mejor manera de hacerlo era crear instituciones supranacionales que la gente no pudiera controlar, que la gente no pudiera tocar. De forma que se fue construyendo, al abrigo de esa filosofía, una Unión Europea absolutamente antidemocrática. En el sentido de Platón. O sea, Platón, Aristóteles, denunciaban la democracia. Decían que la democracia era peligrosa, porque la democracia, entendida como la expansión de la capacidad de que la gente pudiera decidir, permitía que gente que no sabía pudiera votar. Y para ellos lo importante era que solo pudiera votar la gente que sabía. Por eso la democracia era peligrosa para ellos. Heredando esa raíz, se decide que la economía tiene que ser algo que solo controlen los economistas. Y además, normalmente la economía se disfraza de una ciencia oscura que la gente reacciona negativamente cuando lo ve. Alguien enciende la televisión y ve a un tipo o a una mujer que está detrás en muchas pantallas con muchos números que oscilan muy rápidamente y que el tío está hablando en un lenguaje imposible de entender, que si la prima de riesgo, que si los hedge funds, que si el mercado bancario, que si sube, que si baja. La gente normal desconecta y dice, bueno, que se encarguen los economistas. Error. Que no se encarguen los economistas, y lo dice un economista. De hecho, había un economista, Joan Robinson, que lo que decía era: hay que estudiar economía para evitar ser engañados por los economistas. Perfecto, eso es. Hay que estudiar economía para evitar ser engañados por los economistas. Y en esta construcción de la Unión Europea se llega al máximo elemento, que es el Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo es una entidad pública, es nuestra, la pagamos nosotros, imprime dinero público, gestiona dinero público, pero gestionada de forma independiente por tecnócratas. Es decir, gente supuestamente ideológicamente neutral, gente supuestamente tecnócrata que mira por el bien de todos. Gente como Mario Draghi, que procede de Goldman Sachs, una banca de inversión altamente especulativa, que ayudó a hacer trampas a las cuentas de Grecia antes de entrar en la Unión Europea. Un tipo muy normal, lo normal que hacemos todos. Pues él es el supuesto tecnócrata. Hay que fijarse en que esto no es solo derivado de la crisis, esto es un proceso muy anterior. Y cuando la gente dice, vamos a debatir del euro, cuidado, el problema quizás no esté en el euro, sino en el propio diseño de la Unión Europea. Por ejemplo, recordaréis la Constitución Europea, fracasada, pero no tan fracasada en España. En España se hizo un referéndum sobre la Constitución Europea, y mira qué raro ver un referéndum en este país. Se hizo un referéndum sobre la Constitución Europea. PP y PSOE votaban que sí,
salió un 70 y mucho % a favor del sí. Algunos partidos minoritarios, como Izquierda Unida, pedíamos el no, hicimos campaña por el no, pero cualquiera que encendía la televisión veía a un jugador de fútbol, que ya me explicaréis por qué, a un jugador de fútbol diciendo que había que votar que sí a la Unión Europea, ¿no? A la Constitución Europea. Y salió que sí en España, pero en otros países no salió que sí. En Francia, por ejemplo, donde también los dos principales países votaban a favor del sí, los dos principales partidos votaban a favor del sí, el referéndum salió que no. El referéndum salió que no. ¿Y qué ocurrió? Que esa élite que gestionaba y empujaba la construcción de la Unión Europea pensó lo siguiente, pensó, ay, los franceses se han equivocado. Así que vamos a aprobarla por los parlamentos. Y la aprobaron por los parlamentos. Ignoraron el referéndum, ignoraron lo que decía la ciudadanía. ¿Por qué? Porque no era lo que era lo bueno. El referéndum servía siempre que se votara bien. Si se votaba mal, el referéndum no servía para nada. Y se aprobó por los parlamentos. Y estamos hablando del 2005. ¿Pero qué ocurrió? Que llegó Irlanda. Y se tenía que aprobar sí o sí por referéndum. Irlanda dijo que no. ¿Y qué ocurrió? Que repitieron el referéndum. Esa es la democracia de la Unión Europea. Cuando la Constitución Europea fracasa, ¿qué ocurre? Que cogen y dicen, esa misma élite dice, bueno, ha fracasado, hacemos un copia y pega y lo llamamos Tratado de Lisboa. Y ahí lo tenemos, el Tratado de Lisboa, aplicado a todos nosotros. Es decir, hablamos de un proceso de constitución de la Unión Europea, de construcción de la Unión Europea, diseñado desde arriba. Claramente con un sentido ideológico. Porque la economía siempre es ideológica. Aquí que nadie nos engañe. A mí hay muchas veces que viene un profesor de economía, algunos compañeros, cuando estábamos dando clase, y me dicen, Alberto, tú eres muy ideológico. Le digo, y tú también, lo que pasa es que no lo reconoces. Porque todos son ideológicos. La ideología es un conjunto de ideas coherentes que da respuesta a una pregunta muy concreta. ¿Qué modelo de sociedad queremos? Y cada uno de nosotros aquí presente tiene un modelo de sociedad pensado que le gustaría que se aplicase. Y entonces cualquier política laboral, política financiera, política fiscal, cualquier política económica camina hacia un modelo de sociedad. La cuestión es preguntarse hacia cuál y por qué y en qué condiciones. Y desde luego no todas las políticas nos afectan a todos por igual, sino que afectan de forma muy diferente a los diferentes sectores que componen una sociedad. De modo que cuando el Banco Central Europeo decide por constitución que solo se va a preocupar de la inflación y que el empleo le da absolutamente igual, está claramente diseñando un modelo de sociedad, está empujando hacia un modelo de sociedad. Cuando el Banco Central Europeo tarda 4 años desde el inicio de la crisis en decir haré todo lo que sea necesario hacer para salvar al euro, 4 años, durante esos 4 años, hasta que llegó esa famosa frase, se permitió el ataque especulativo contra las deudas públicas de los países. Se permitió el enriquecimiento de una minoría, el enriquecimiento de los bancos, de las grandes fortunas, de las grandes empresas, a costa de mayores y mayores recortes sobre lo público, sobre la educación, sobre la sanidad. Y en esas seguimos, porque no ha hecho nada el Banco Central Europeo más allá de 4 medidas de alivio. Es importante porque se ha generado un ciclo perverso en el Banco Central Europeo que ha permitido que si una entidad financiera, por ejemplo, hace más de un año, no recuerdo exactamente el mes, creo que en noviembre del 2011, el Banco Central Europeo dio un billón de euros a todo el sistema financiero, a tipos de interés ridículos, a plazo de 3 años, en condiciones absolutamente ventajosas, con garantías absolutamente ridículas, algo impensable. Y mientras se permite que los estados tengan que pedir prestado a esos mismos bancos al 5, al 6, al 7% y nada de condiciones ventajosas, con condiciones de cárgate tu educación, cárgate tu sanidad, aplica una reforma laboral. Es decir, vivimos un proceso de ajuste diseñado desde instituciones supranacionales. Por eso es la arquitectura europea la que está empujando hacia un modelo de sociedad, la que dice, tú preocúpate de salvar los bancos, que como estás dedicando el dinero a salvar los bancos, no vas a poder pagar la sanidad, no vas a poder pagar la educación. Y es un proceso lento, no es un proceso inmediato. En este sentido es quizá interesante reflejar y contar lo que muchos de vosotros conoceréis, como es la parábola de la rana hervida, porque representa la filosofía de esta estrategia, que es muy doctrina del shock, de Naomi Klein. El libro de Naomi Klein, Doctrina del Shock, plantea
que cuando la ciudadanía está en estado de shock porque ha recibido un impacto emocional en sus condiciones de vida, está dispuesta a aceptar y tolerar determinadas políticas y determinadas acciones que no toleraría en otra circunstancia distinta en un estado normal de la situación. Y la parábola de la rana hervida va por esa línea. La parábola de la rana hervida plantea que hay una olla con agua hirviendo, y se lanza una rana al interior. La rana nota el agua hirviendo y sale despedida automáticamente y se salva. La rana se ha salvado. Alternativamente tenemos una olla con agua a temperatura normal en la que se mete a la rana en el agua templadita. La rana está a gusto, está tranquila y permanece en el agua. Y entonces el agua se va calentando poco a poco y la rana se va adaptando al cambio de temperatura hasta que finalmente muere hervida. Pues muy bien, esta es la estrategia. La estrategia, por ejemplo, cuando el Partido Socialista dice: señores, vayamos más lento reduciendo el déficit. Digo, si eso es lo que quieren, si al final siempre van a ir más lentos reduciendo el déficit, porque la estrategia es decirte que cuanto más tardes en ir desmantelando tu sanidad y tu educación, más rápido nosotros normalizaremos la circunstancia. Pensemos en nosotros mismos. ¿Quién hubiera imaginado hoy, o sea, hace 6 años, quién hubiera imaginado que por tener más de 26 años y no tener trabajo ya no puedes acceder a la sanidad, o que tienes que pagar por poner una demanda, o que tienes que pagar 8.000 euros, como ocurre en un máster público oficial del que yo provengo, en un máster en la Complutense de Madrid? 8.000 euros, qué barrera de entrada tan alta. Es decir, ¿quién hubiera imaginado eso hace 8 años? Nos hubiera supuesto un shock, un impacto, pero lo estamos normalizando porque nos van acostumbrando a ese proceso. Un proceso que va acompañado, por supuesto, de medidas de represión policial, sanciones administrativas, disparos con gomas, con balas de goma, y al final un proceso muy claro, ¿no? Un proceso muy claro de transformación social para caminar. Pero claro, hay 2 elementos que me gusta reflejar. La reforma laboral, cuál es su papel y hacia dónde vamos. Por 2 cosas. La primera, si nuestro presidente, lo que tenemos por presidente también a veces pantalla de plasma, sale en televisión algún día, bien sea en pantalla de plasma o no, bien sale y dice: os vais a bajar un 20% los salarios. Pues probablemente sería la rana hervida, pero que rápidamente salta y se salva. Reaccionaríamos llamando a la revolución, a las barricadas, de forma romántica. ¿Por qué? Porque nos impactaría demasiado deprisa. No lo va a hacer, aunque lo quiera hacer, pero no lo va a hacer, porque la derecha es siempre mucho más inteligente. ¿Cómo lo va a hacer? Pues lo ha hecho ya. Ha aplicado una reforma laboral que consigue el mismo objetivo. ¿Por qué? Porque si en una situación normal nosotros somos parte de un sindicato, los 2 que estamos aquí encima en la mesa, y el empresario nos dice, por ejemplo, un empresario modelo, el primero que se os ocurra, Díaz Ferrán, se pone aquí delante de la mesa y nos dice: os vais a bajar el salario un 20%. Pues nosotros le diríamos: pues no. Y vamos a ir a la huelga, somos un sindicato, vamos a luchar colectivamente, vamos a llamar a otros sectores, nos vamos a ayudar, y al final igual nos tienes que subir el salario, por chulo. Muy bien, condiciones normales, respetadas por la ley. Pero si hay una reforma laboral como la que aplicó el Partido Socialista primero y el Partido Popular después, de forma mucho más radical, evidentemente, nos encontramos con que en determinadas circunstancias yo voy a negociar individualmente. Eso quiere decir que el empresario, ya Díaz Ferrán, pues se va a mostrar bastante más arrogante conmigo y me va a decir: Alberto, a ver, ahora que estás solo, te vas a bajar un 20% de los salarios, o mira por esa ventana y verás a 6 millones de personas mirándote. Está claro que voy a elegir comer. Y comer quiere decir que voy a aceptar la bajada del 20% de salario porque estoy solo frente a alguien que tiene mucho más poder que yo, concretamente el poder de despedirme. Y concretamente yo ya no tengo el poder de la solidaridad entre los trabajadores. Esa es la reforma laboral. Al final lo hago yo, lo hacen el resto de trabajadores, lo hace el resto del Estado, y tenemos todos un 20% de salario menos, y Rajoy y esa filosofía lo consigue su objetivo. Ahora bien, ¿por qué persiguen esto? Esta es la pregunta más importante. ¿Por qué quieren hacer? Por ejemplo, Rajoy se levanta cada mañana y piensa: voy a ver cómo les fastidio un poco más. Es obvio que no lo hace, es decir, es obvio que no lo piensa, hacerlo lo hace, pero es obvio que no lo piensa, es obvio que no está dentro de sus planes malévolos de cuento maniqueo de buenos y malos. No es así, es algo mucho más fundamental en la economía.
Lo dije antes, nuestro país no tenía nada que producir, no tenía cómo competir en un mundo capitalista globalizado, no podía competir contra Alemania, no podía competir para vender helicópteros o aviones, lo que tenía era sol y construcción, y ahora que no tenemos construcción, nos queda el sol, afortunadamente, es el turismo lo que está empujando nuestra economía a no caer tan profundamente como Grecia, pero ¿qué hacemos? Entonces la Troika tiene muy claro qué hacemos. La Troika ha dicho que nos toca competir, pero ¿competir contra quién? Competir contra países como China, los países del este. Competir quiere decir ser competitivo, quiere decir que nuestros productos se van a vender antes que los de los rivales. Es decir, que nos van a comprar a nosotros los productos antes que los productos chinos. ¿Por qué? Porque sean mejores o porque, fundamentalmente, que es el elemento primordial, sean más baratos. Para que sean más baratos tenemos que tener trabajadores chinos, y no sé si me voy explicando. Necesitamos ser nosotros los trabajadores chinos. De ahí que la prioridad sea bajar los salarios. Ojo, que esto no es ninguna estrategia que diga, no, aquí viene el comunista a contarnos lo que van a hacer los malvados. Cojamos el último informe del Banco de España, introducción, último párrafo. Las reformas laborales están funcionando, las de los dos gobiernos, los salarios se están moderando. Clarísimo. El Fondo Monetario Internacional, 2012, junio, informe sobre España. La reforma laboral está funcionando, se están bajando los salarios, todavía demasiado despacio. Vale, está muy claro, está muy claro. Claro que Rajoy no lo va a decir nunca, porque además va su cargo, va su elemento político de misticismo, no lo van a decir, pero es su modelo económico. Pero claro, para vender más barato que China, nos sobran cosas. Nos sobra la educación pública, la sanidad pública, nos sobran los derechos laborales, nos sobran los derechos civiles, nos sobran. Están transformando el modelo de sociedad como consecuencia de querer transformar el modelo de crecimiento. Pero claro, antes decía lo de la Unión Europea y lo vinculaba todo con la política. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una constitución maravillosa. La Constitución del 78 es el reflejo de una correlación de fuerzas en un determinado momento histórico en este país. No es la Constitución de Portugal del 76, creo que era. No es la Constitución de Portugal. La Constitución de Portugal es el resultado de una revolución. Es el resultado de una revolución y una Constitución que plantea en ese momento, en el preámbulo, que el objetivo de la economía portuguesa y de la sociedad portuguesa es alcanzar el socialismo. En la propia Constitución. Es el reflejo de sus circunstancias históricas. La nuestra es distinta. Aquí Franco se muere en la cama. Aquí el régimen no cae en una revolución. Aquí hay un empuje de los trabajadores que choca contra el intento de conservar gran parte del elemento sociológico del franquismo. Y entonces surge una constitución híbrida, con elementos de un lado, con elementos de otro lado. La legalización de las huelgas, los derechos laborales, artículos preciosos como el 128, que dice que toda la riqueza nacional debe estar subordinada al interés general. Maravilloso. Se aplica en absoluto. O sea, está muy bien para ponerla de póster, pero no sirve, no funciona. Aquí solo se aplican algunas partes de la Constitución. Por eso cuando el otro día decía Rajoy, queremos aplicar la Constitución, y nosotros le preguntamos, ¿qué parte? Porque aquí hay partes que se aplican y partes que no se aplican. Lo importante es por qué no se aplican. ¿Por qué? Pues porque nuestra Constitución ha ido desapareciendo su poder. El poder de la Constitución se ha ido extrayendo hacia otros sitios, se ha ido deconstituyendo. Hemos iniciado un proceso deconstituyente en el que la capacidad y el poder de nuestra Constitución se han ido derivando a las instituciones supranacionales. Hoy podríamos, en virtud del artículo 128, podríamos decidir que es imposible mantener una provincia con un 40% de paro, con el hambre, la miseria, la desigualdad que existe, con una tasa de paro de juvenil del 70%, y que es necesario subordinar la riqueza nacional al interés de la ciudadanía y nacionalizar las grandes empresas, repartir el trabajo y trabajar todos. Podríamos hacerlo de acuerdo a esa Constitución, pero no lo podríamos hacer de acuerdo a las instituciones europeas que se han ido poniendo por encima y que le han ido detrayendo toda la capacidad real de decisión. Por eso, desde las alternativas, surge, por ejemplo, la propuesta que defendemos nosotros de Izquierda Unida, que es la de proceso constituyente. Es decir, ese proceso de constituyente, que es quitar el poder de la Constitución y llevarla a espacios que no se pueden alcanzar, que no se pueden tocar por la ciudadanía, y que quiere decir ni más ni menos que no existe democracia, porque democracia
Se puede definir de muchas formas, pero desde luego una forma original es recurrir a entender que democracia significa que la toma de decisiones reside, igual que la soberanía, en el pueblo, en el demos. Hoy no es el pueblo, no somos nosotros los que deciden qué pasa con la educación, la sanidad o las pensiones. Pensemos en Portugal hace un año. El gobierno de Portugal decide aprobar unos recortes brutales, la ciudadanía de Portugal sale a la calle, protesta y convence al gobierno de que retire, porque además los jueces habían dicho que era inconstitucional, consiguen que se retiren los recortes. Y la Troika al día siguiente lanzó un comunicado diciendo que qué está haciendo el gobierno de Portugal, que qué hace escuchando a la ciudadanía, que tiene que volver a aplicar el plan de ajuste, y lo vuelven a aplicar. Es un ejemplo muy claro, no es el único. Grecia, 2 años aplicando recortes y no pasa absolutamente nada. Sugiere el presidente del PASOK la posibilidad, ojo, sugiere la posibilidad, la precisión absoluta, sugiere la posibilidad de hacer un referéndum y de repente los llamados mercados, grandes fortunas, grandes empresas, se echan encima. ¿Cómo vas a permitir un referéndum? ¿Cómo puede ser posible esto? Y tiran al gobierno y ponen un tecnócrata. Igual que nos ocurrió en Italia, otro tecnócrata, otra de estas personas que son ideológicamente neutrales. Es un proceso muy claro, es un proceso de que la democracia no está en el pueblo. Entonces, el proceso constituyente consiste en lo contrario. En vez de construir por arriba un poder, como están haciendo con este proyecto, construirlo desde abajo, desde las bases y recuperar la toma de decisiones, que es decir, recuperar la democracia. Ojo, que nosotros tenemos una democracia absolutamente representativa, donde apenas existen espacios para la participación política. Es decir, tenemos elementos formales, como son el referéndum, apenas utilizado en este país y además en condiciones muy particulares, y la iniciativa legislativa popular, que es una risa, la formulación que tiene para llegar al final del trámite. En cambio, hay otros países que tienen revocatorios, hay otros países que tienen otros mecanismos de participación mucho más intensa, desde los extremos, que sería la democracia representativa pura y dura, y la democracia participativa y directa. Nuestra democracia concreta de hoy, nuestra democracia de mínimos, formal, de baja intensidad, dirían algunos, se sitúa prácticamente en el lado extremo de la representativa. Por eso la gente salimos a la calle a pedir democracia participativa, a tomar parte en las decisiones que se están tomando. Entonces esto, para poder articular una alternativa, eso es una alternativa política, un proceso constituyente de recuperación de la democracia, porque el problema no es la democracia que existe hoy en día, sino la ausencia de democracia. Esto es importante por un elemento, porque ahora mismo tenemos en nuestra sociedad un riesgo importantísimo, todavía no muy claramente percibido, pero ahí está, y puede surgir en cualquier momento, y es el protofascismo, el fascismo, como está ocurriendo en Grecia. ¿Por qué? Porque en Grecia yo hablaba con un compañero de Syriza, que es una formación equivalente a Izquierda Unida en Grecia, que me decía: los recortes han sido tan brutales en Grecia que hay barrios donde la policía ya no va. La policía ya no va a esos barrios. Y entonces es una brigada paramilitar la que protege, una paramilitar, vamos, fascista, que se organizan en brigadas civiles, armadas, que se organizan para proteger los barrios de cualquier asaltante que en otras circunstancias puede asaltar la tienda, y como no hay policía se va tranquilamente. Entonces los vecinos se empiezan a sentir protegidos por esas brigadas a cambio del voto. Y son estas personas las que están repartiendo la comida, son esta organización neonazi, además se definen como neonazi, que tiene ya una estimación de voto del 12% en Grecia y que llega a manifestaciones multitudinarias. Es una posible derivación del movimiento político y de la frustración de la ciudadanía. El gobierno intenta transformar la frustración que existe hoy en día en resignación. Es decir, intenta decirnos: si sales a la calle te voy a golpear o te voy a poner una multa, así que mejor te quedas en tu casa. Yo, por ejemplo, estoy denunciado junto con Cayo Lara y Centella ante el Tribunal Superior porque dijimos que la policía tiene infiltrados. Que no lo sabe nadie, ya sabéis que soy compañero de coño y eso no existió. Claro, está claro que la policía no estaba buscando meternos realmente en un apuro, sabe que eso no tiene trayectoria jurídica, no tiene recorrido jurídico. Lo que está diciendo es un mensaje. Le está diciendo a la ciudadanía: ¿habéis visto cómo nos hemos metido con 3 diputados? Pues procura tú a meterte con nosotros, a ver lo que te hacemos a ti. Es el mensaje. Es infundir miedo. Intenta cambiar esa frustración en resignación. ¿Qué podría hacer la izquierda o qué debería hacer, a mi juicio? Transformar la frustración en organización, en esperanza, en motivación. Claro, ¿es fácil? No. Primero,
Alternativas técnicas tenemos, es decir, no es un problema técnico al que enfrentamos. La Reserva Federal, que es el equivalente al Banco Central Europeo, está prestando dinero a su país, a Estados Unidos, para acabar con el desempleo. Tienen una tasa mínima histórica de desempleo en ese país. Japón está haciendo exactamente lo mismo. Nuestro Banco Central no lo hace porque no quiere. Porque no puede constitucionalmente, pero porque no quiere cambiar esa configuración del estatuto. Tenemos una reforma fiscal que se puede aplicar, tenemos una organización europea que puede cambiarse y reformularse absolutamente, pero es que no se quiere hacer. No es una cuestión de que si se puede o no se puede, se trata de que no se quiere hacer, porque no existe una correlación de fuerzas suficientes. Cuando empezó la crisis, la derecha se asustó y pensó, ya verán que van a venir la izquierda y nos va a cambiar este mundo. Y fue la propia derecha la que dijo, no sé si recordáis a Sarkozy diciendo aquello de hay que refundar el capitalismo, o a Strauss-Kahn, que era presidente del Banco Central del Fondo Monetario Internacional, que dijo hay que prender fuego a los paraísos fiscales. Estas personas que empezaban a articular un lenguaje claramente de izquierdas están asustados. Cuando se dieron cuenta de que la izquierda no tenía suficiente fuerza para enfrentarse a ellos, relajaron sus pretensiones y entonces se dieron cuenta de que podían seguir apretando la tuerca. Y eso es lo que ocurre hoy en día. No nos olvidemos de que sigue existiendo, por supuesto, la lucha de clases y que al final las cuestiones se determinan en torno a la capacidad de negociación de intereses antagónicos. Las conquistas que hoy tenemos, la sanidad pública, la educación pública, no se obtuvieron en la cama ni en la casa, se obtuvieron luchando. Marcelino Camacho decía algo muy interesante, decía, el derecho a huelga se consiguió haciendo huelgas. La frase refleja lo que es la lucha social. Y lo hicieron, y hay muchos historiadores, el mejor libro es el de Josep Fontana, que acaba de sacar hace poco, el que refleja que no se hubiera podido construir el llamado estado del bienestar si no fuera porque las élites dirigentes tenían miedo de la revolución. Porque estaba el mundo, en la Guerra Fría, nos encontrábamos con muchos soldados comunistas en el interior de cada país. Y si no se les cedía determinados espacios de poder compartido, de sanidad pública, educación pública y determinadas pretensiones, evidentemente podían hacer la revolución. Era una especie de cesión para poder seguir manteniendo el poder. Es decir, nos hicieron una cesión, no es que nos dieran el poder, nos hicieron una cesión. Y entonces, ahora mismo, nos encontramos con que no hay una correlación de fuerza suficiente y que nos están machacando porque pueden machacarnos. De ahí que Izquierda Unida, por ejemplo, pues haya promovido un eslogan como es el miedo tiene que cambiar de bando. El miedo tiene que cambiar de bando es la expresión de esa lucha de clases, la expresión de que son ellos, sus privilegios, los que están en peligro como no cambien la situación, y es un elemento de confrontación. Es así de sencillo, porque si no van a seguir en ese movimiento de cambio. Dos elementos antes de terminar. El primero, no nos confundamos con una cuestión. El gobierno y el poder no son lo mismo. No son lo mismo. Estar en el gobierno y estar en el poder son dos cosas distintas. Por ejemplo, Zapatero cuando llegó al principio de la crisis y se dio cuenta de que el dinero no llegaba a las pequeñas y medianas empresas, decidió que él, pensando que era el que mandaba, decidió que lo iba a solucionar. Y se dio cuenta de que no tenía banca pública, se dio cuenta de que no tenía empresas públicas, se dio cuenta de que no había ingresos suficientes porque habían estado bajando los ingresos tanto el PP como el PSOE durante mucho tiempo. Se dieron cuenta de que no tenían margen, que no tenían instrumentos para hacer lo que quería hacer. Y entonces, ¿qué es lo que le quedaba? O la revolución, que no quería hacer, o llamar a la puerta del señor Botín y pedirle por favor que prestara dinero, que es lo que hizo, que no funcionó. Es el elemento que dice quién es el gobierno y quién es el poder. El poder está en otro lado, es privado, está alejado, son esos llamados mercados, son los que controlan los recursos, son las entidades, las grandes empresas, las grandes fortunas, eso es el poder y lo otro es el gobierno. Por lo tanto, si no se tiene claro esto, podemos caer en el error de creer que solo ascendiendo al gobierno lo hemos solucionado todo, en absoluto. Es un elemento que hay que hacer, pero no es el único. Por eso, a la lucha, digamos, diaria, lo que algunos proponemos es pensar que esa lucha tiene que hacerse desde el lado institucional, es decir, ayuntamientos, parlamentos, congreso, pero también en la calle y en el ámbito sindical. Son trincheras que tienen que estar coordinadas. Son trincheras, espacios de lucha de una misma guerra. Claro que también hay que hacer un llamamiento aquí a la izquierda a que abandone el complejo de la vida de Brian. A veces somos
más organizaciones de izquierda que personas de izquierda, lo cual matemáticamente no tiene mucho sentido. Y esto, la verdad que no lo podemos tomar a broma, pero yo hay veces que voy a una reunión y le pregunto a la gente, ¿tú hoy de qué vienes? Porque el otro día venía de una asociación, el otro día de la ONG, el otro día de un partido, el otro día del otro, en fin, que no lo podemos tomar a broma, y por eso a mí La vida de Brian me parece una película maravillosa, la mejor de comedia y de política, pero estamos en otras cosas. Estamos en una cuestión importante, rigurosa, que necesitamos pues abandonar ese tipo de vicios que hemos adquirido y pensar más en las ideas que en la defensa de las siglas. Hay algo que suelo decir a veces y que la gente se mosquea, y no lo voy a decir aquí para mosquear a la gente, pero yo suelo decir que, no soy yo evidentemente, sino que decimos muchísima gente, que nos da igual quién haga la revolución o cómo se llame mientras se haga. La cuestión no es que la haga Izquierda Unida o que la haga o la bandera que lleve la revolución. La cuestión es que si las condiciones materiales de vida de la gente cambian o no cambian, porque nos da igual el nombre, el apellido que le podamos poner o la bandera. Por ejemplo, para explicar la crisis, yo soy economista y me defino economista de tendencia marxista, es decir, yo reivindico el marxismo, reivindico a Marx como análisis del capitalismo. Y soy del Partido Comunista, y no se esconde eso. Pero lo que tengo muy claro es que si yo tengo que ir a convencer a la gente de un barrio o ir a una oficina del antiguo INEM a decirle a la gente que se sume a nuestro proyecto de transformación, yo no puedo ir a la fila y decirle: usted sabe, señor, que la composición orgánica del capital está por las nubes y que la plusvalía absoluta y relativa, como decía Marx, está claramente indicando la necesidad de una revolución, porque no me va a entender, pues se va a reír de mí. La forma de comunicar es fundamental también, el lenguaje, la forma, todo esto hay que adaptarlo, hay que olvidar ese dogmatismo y centrarnos en los elementos fundamentales, porque ellos, la derecha, ya lo ha hecho. Warren Buffett, multimillonario estadounidense, dijo hace ya aproximadamente 2 años, en un artículo del New York Times, dijo lo siguiente, dijo: estamos en una guerra de clases, en estadounidense, guerra de clases, la traducción, y es mi clase, la clase alta, la que va ganando. No es pitorreo, aunque también. Se trata de que Warren Buffett también se ha caracterizado por ser un multimillonario que pide que se le suban los impuestos, a los ricos para evitar una revolución. Ha sido él el que entiende perfectamente cómo funciona el mundo. George Soros, un especulador británico, bueno, es húngaro, pero vive en Estados Unidos o en Reino Unido, que escribió un libro en el 98. Bueno, este especulador fue el especulador que fue y venció a un país como el Reino Unido. Por eso el Reino Unido no está en el euro, por personas como él que consiguieron especular contra un solo país, una persona, contra un país, y ganó a la persona. Y fue aprovechando los movimientos financieros, porque conocía cómo funciona el mundo. Y en su libro de 1998 dice y reconoce que la mejor forma de entender el capitalismo que él hizo fue leyendo a Marx. Y lo dice él. Pero claro, que él lo entendió para poder aprovecharse del capitalismo y enriquecerse. Pero es que es curioso, es que nosotros ya no hablamos de lucha de clase y nosotros ya no leemos a Marx. O sea, los que tenemos que hacerlo de verdad no lo hacemos. Y entonces nos encontramos con problemas, por ejemplo, Marx no se estudia en las facultades de economía. Es muy raro leer a Marx en las facultades de economía. Así que a nosotros nos dan un mundo que no existe para que lo estudiemos. Mientras ellos sí entienden perfectamente lo que es la lucha de clase. La lucha de clases es que ellos se reúnen en Davos, hacen todo tipo de estrategias, pactan qué tipo de políticas van a llevar y nosotros seguimos en espacios mucho más reducidos. Todos estos elementos son para la reflexión. Pero lo que yo quiero que quede claro con esta intervención, que al final no ha sido tan breve, la contención verbal no está entre mis aptitudes, es 2 elementos. El primero, la formación, la curiosidad y la necesidad de formarnos, de dotarnos de herramientas para que no nos engañen. Es decir, que cuando veamos en la tele algo como prima de riesgo y que eso justifica supuestamente los recortes, entendamos qué está pasando, qué está diciendo y por qué, para saber cómo nos están estafando, cómo nos están saqueando. Porque esto es algo que todo el mundo sabe. Tú vas a la calle y la gente te dice: trabajo, más tiempo por menos dinero. Aquí algo está pasando. Y entonces hay que explicarle a la gente qué está pasando, pero para eso hay que saberlo. Para eso hay que dotarse de herramientas, hay que estudiar, hay que formarse. Y la segunda cuestión es que hay que organizarse. Una provincia con un 40% de tasa de paro que no está haciendo la revolución es una provincia que no está organizada. Esto es una constatación, ni siquiera es una opinión, es una constatación. Un elemento que ocurrió en Málaga el 24 de noviembre, Nochebuena, que fue portada al día siguiente en todos los periódicos locales, fue que 2.500 personas en el centro de Málaga, en el barrio de la Trinidad,
habían estado pidiendo un bocadillo para comer a una asociación benéfica. Fue portada al día siguiente, con titulares obscenos, como por ejemplo el del Diario Sur, que decía «Hambre de voluntarios», haciendo referencia a que lo llamativo era que había gente voluntaria repartiendo bocadillos, y no que en el 2012, a finales de 2012, había 2.500 personas en una gran ciudad como Málaga pidiendo para comer en Nochebuena, haciendo una fila extraordinaria. Esos elementos nos llaman a la reflexión. Primero, que lo haga una organización benéfica. Ya nos explica lo que está pasando con el Estado y nos explica la capacidad que puede tener una extrema derecha de surgir, de emerger de ahí. Pero segundo, esas 2.500 personas se fueron a su casa cada una, o a donde pudieran ir, o tuvieran que ir individualmente. No estaban organizadas. 2.500 personas pasando hambre organizadas toman el Palacio de Invierno. Así de sencillo. Pero ¿qué ocurre? Que hemos interiorizado la ideología neoliberal que nos dice que el problema es individual. Que yo pierdo el trabajo, yo soy malo, no lo he hecho bien. Que yo pierdo la casa, me lo merezco, no he pagado las deudas, soy infame. Que me tengo que exiliar del país, es que soy una persona que no es capaz de competir, ellos son brillantes, yo soy nulo. Esto es lo que nos dice el Partido Popular. El otro día me indignó una intervención de un diputado del Partido Popular en la Comisión de Economía y Competitividad, en la parte de Innovación y Desarrollo, porque dijo que la fuga de cerebros era un mito. Dijo, los científicos en este país, los jóvenes científicos se van porque quieren hacerlo, no porque no tengan trabajo aquí. Vendía el exilio como un periodo de vacaciones. Entonces, ese tipo de discurso es el que el gobierno saca un cartel y dice, ¿te vas a Alemania? Aprovéchalo como una oportunidad para aprender idiomas, por ejemplo. O sea, eso, que es un insulto, pues es lo que está dominando a la gente. Y yo he escuchado amigos míos que dicen, ¿te vas a Alemania? ¡Qué suerte! Pero qué suerte, pero si él se quiere quedar, ¿qué suerte va a tener? O sea, la cuestión es que se vaya de vacaciones, pero si no se quiere ir y se tiene que ir, tenemos un problema. Entonces, eso son cuestiones que explican la necesidad de organizarse. Cada uno políticamente, donde quiera. Obviamente, como no puede ser de otra forma, y todos lo sabéis, pues mi formulación actual, yo considero Izquierda Unida como el mejor instrumento para hacer esa transformación. Pero es obviamente legítimo cualquier otro tipo de participación política, porque la política no es solo los partidos políticos, los movimientos sociales, asociaciones de vecinos, este tipo de debates, de reflexiones colectivas, el Ateneo, ATAC, organizaciones en general, es política también, y eso es lo que hay que reclamar, claro que intentando, como decía antes, evitar lo de la vida de Brian. Y finalmente, una cuestión que creo que ejemplifica muy bien y cierra bien lo que quiero transmitir con aquello de que decía de que las posibilidades técnicas ya están ahí, tenemos economistas con un diseño técnico, pero hace falta una base social, hace falta gente que quiera transformarlo, gente organizada que quiera poner en marcha eso, porque de otra forma no va a ocurrir. Si Rajoy viene mañana y dice, a ver, Callara y todo el grupo de Izquierda Unida, todos al gobierno, y aplicamos estas medidas, la ciudadanía, si no está organizada, pues no va a poder tolerar, no va a poder aceptar esas medidas. De hecho, se nos lanzarán encima todo el poder económico, todo el poder mediático, y nos llamarán de asesino hacia arriba y no podremos aplicar eso. Al final tenemos que necesitar el apoyo popular de la gente, la base social que nos apoye. Y entonces, a un médico tunecino le escribió una vez a Juan Torres una historia, Juan Torres, profesor de economía, una historia que yo creo que puede ser un buen reflejo. Decía que en Túnez, en su pueblo, era habitual sembrar en el desierto. Y claro, para gente que por ejemplo no somos ni siquiera de mundo rural, sino que venimos de la gran ciudad, pues es extraño aquello de sembrar en el desierto. Nos parece un poco extravagante, nos parece bastante absurdo. Pero después nos explicó que decía que allí llueve muy poco, pero cuando llueve y han sembrado en el desierto previamente, entonces es cuando emerge la vida, emerge el paisaje, es un verdor maravilloso, un paisaje digno de contemplar, y es entonces cuando se comprende que en determinadas circunstancias, si se da determinada circunstancia y tú has sembrado antes, es cuando puede emerger la vida. Pero si algún día llueve y se dan esas circunstancias y no has sembrado antes, entonces desde luego no crece absolutamente nada. Entonces, sembrar en el desierto es una bonita expresión que explica que la política la tenemos que hacer todo, no solo los que somos cargos públicos, que estamos haciendo todo lo que se puede, yendo a todas partes, sino que todos somos fundamentales para ir comunicando, haciendo de hormiguita, hablando con los vecinos, con los familiares, con los amigos, convenciendo de la necesidad de formarse, de la necesidad de organizarse.
Siento haberme extendido tanto. Muchísimas gracias. Tres intervenciones, tú contestas. 4 o 5 preguntas y yo contesto. Que sean breves. Y yo apunto, me dejo. ¿Qué quiere un folio? Sí, va a apuntar. Gracias. ¿Tú necesitas algo? Pues, si os parece, hacemos un bloque de preguntas en torno... Tengo aproximadamente hasta las 9:30, todavía queda media hora. 5 preguntas breves o reflexiones muy breves y vamos dando espacio. ¿Ahí en medio? Gracias. ¿Qué opinión tienes sobre la peseta y el famoso debate si el euro volver a la peseta? Vale. ¿Por ahí atrás? ¿Ahí? Sí, tú, Pepe. Mi pregunta, Alberto, encantado de conocerte y satisfecho por tu intervención. Mi pregunta va es que parece ser que el listón que estamos ahora mismo, ¿no crees tú que debíamos de subir el listón y pasamos a la desobediencia civil? ¿Tú no entiendes que con nuestros impuestos, si dejáramos de pagar nuestros impuestos, dejaremos de alimentar a los animales, a nuestros enemigos? ¿Tú no crees que la desobediencia civil, entiendo, yo tengo un libro que la es un licenciado en ciencias económicas con respecto a la desobediencia civil, yo creo que debíamos de pasar ya de no pedir permiso por la huelga, de no pedir permiso a las concentraciones, no pedir permiso a una manifestación, no pagar nuestros impuestos. Yo creo que ya deberíamos de pasar del listón que estamos, en el que estamos a otro listón más alto, que creo que es lo que tú, de alguna manera, estás proponiendo que vayamos organizados, ¿no? Es mi pregunta. Sí. Dos más. Sí. Allí, atrás, delante de Pepe, por allí, por allí. Hierro. Yo me llamo Manuel Herrero, estoy del grupo Muy bien. y como tal también formo parte de la coordinadora por la defensa de la gestión pública de agua en Jerez. Más que hacerte una pregunta, voy a pedirte perdón porque voy a aprovechar tu capacidad de convocatoria para hacer una reflexión sobre lo que estás diciendo. Muy breve. Es que la gente, los ciudadanos no se enteran de una cosa, no se enteran de dos cosas, que hay un pensamiento neoliberal, como tú has dicho antes, que está extendiendo unos determinados discursos para intentar lo que están haciendo. Uno es que lo público es malo, que los funcionarios son unos flojos y que lo que funciona bien es la empresa privada. Y otra que lo que está pasando ahora mismo es que ya no es rentable el negocio inmobiliario y ahora están cogiendo otro negocio, pero en este caso que es lo que yo pretendo denunciar, que es por ejemplo la sanidad pública, la enseñanza, y aquí en Jerez estamos viviendo la venta de nuestra agua. Nuestra agua, pues los ciudadanos parece que no se enteran de esta historia y parece que en una gran mayoría, a pesar de que hemos recogido 12.000 firmas para que eso no pase, no se enteran y pretenden y siguen echándole la culpa a que los funcionarios del agua cobran mucho y que la empresa del agua pues estaría mejor llevada por una sociedad privada, ¿no? Pero hay una pregunta muy simple y yo siempre la hago, ¿no? ¿Por qué una empresa que según ellos mismos, el PP dice que ganaría 356 millones de euros en 25 años, se vende por 80 millones de euros? Es muy fácil y yo no es una pregunta como te he dicho y te vuelvo a pedir perdón y te doy las gracias por tu clara intervención. Gracias. ¿Otra intervención ahí en medio? Ahí, sí. Sí, yo lo que primero agradecer a Alberto la claridad con que ha puesto los conceptos y la pregunta va en el sentido de que en estos momentos estamos viviendo con un gobierno que tiene una falta de legitimidad porque está haciendo todo lo contrario de lo que nos prometió con su programa electoral y con un poder económico que nos está aplastando y estamos teniendo recortes brutales
creo que el descontento social está creado. De hecho, hay muchos sectores que se están manifestando, la marea blanca, la marea verde, pero mi pregunta va en el sentido, lo que tú aportabas un poquito, me gustaría que ahondaras un poquito, cómo se aglutina ese descontento social, que seamos capaces de crear una fuerza capaz de provocar algún cambio más que las simples manifestaciones. 4 preguntas. Una más hay sí, uno más. Gracias, Héctor. ¿Cuál es la opinión de Alberto Garzón acerca de la posición de Izquierda Unida en el gobierno de Estas 5 intervenciones. Esa también me la preguntan mucho. Vamos a ver, la desobediencia civil creo que sí es necesaria, pero además que nadie se asuste, la desobediencia civil no solo está teorizada y se hace desde mucho tiempo, con ejemplos como el de Rosa Parks, la discriminación no solo sexual sino también étnica, por ejemplo pues el proceso en Estados Unidos por el cual se consiguió la igualdad entre blancos y negros. Todo eso proviene de la desobediencia civil. Es un término profundamente legítimo. La insumisión que se hizo para el proceso de la mili, ¿no? También es un ejemplo de desobediencia civil. También es un ejemplo de desobediencia civil cuando el 15M toma una plaza y la policía lo quiere echar y vuelven otra vez, a pesar de las sanciones, a pesar de todas estas críticas y sanciones y represión. Sí, hay que ir a la desobediencia civil. Si las leyes son injustas, evidentemente la desobediencia civil es una obligación moral y política, porque las leyes también son el reflejo de un determinado estadio de la evolución social. Es un reflejo de un momento histórico, como decía antes, de correlación de fuerzas. Y la sociedad va cambiando, de modo que lo que las leyes fueron a lo mejor posibles o viables en un determinado momento, dejan y empiezan a ser anacrónicas a partir de ese momento. ¿A qué me refiero, por ejemplo? Pues me refiero a que hoy en día negociar, de hecho, el Partido Popular, ¿qué está haciendo? El Partido Popular está legalizando el fraude. Está haciendo que lo que antes era ilegal ahora sea legal. Está cambiando la ley. O sea, la amnistía fiscal es eso. La amnistía fiscal es que lo que antes estaba penado hasta con cárcel ahora es legal y se aplaude. Así de sencillo. Es legalizar un fraude, poner una estrellita a los delincuentes fiscales, por cierto, entre ellos al repartidor de sobres, Bárcenas. Todos esos elementos son importantes. Una huelga. La derecha odia las huelgas porque es el mismo proceso, es un proceso. El ideal de una derecha desde el punto de vista económico, de un liberal puro y duro, es que los contratos se negocien de uno en uno, para que así tenga menos fuerza el trabajador, para que así las condiciones sean absolutamente favorables al empresario. Y una huelga refleja solidaridad entre trabajadores. Por eso intentan criminalizar todo proceso de huelga, como la de ahora de Iberia. Intentan poner enfrente a los trabajadores y a los usuarios o clientes del servicio, como es el caso de Iberia o como es el caso de Metro. Yo vivo en Madrid también, aparte de Málaga, alterno, y encontramos pues la huelga de Metro, que me pilló a mí en Madrid. Fue criminal, la avalancha y la propaganda de la derecha que utilizó aquello para criminalizar una lucha sindical, que en el caso de Metro de Madrid hay una afiliación sindical altísima y muy combativa, y que consiguieron echar atrás un recorte del 5 o del 10% y lo consiguieron dejar en un 1, que a algunos le puede parecer una derrota, pero es claramente una victoria en los tiempos en los que estamos. Cuando tenemos unos servicios mínimos puestos por la ley que pueden alcanzar hasta el 100%, es una vergüenza, porque es lo que ellos quieren, es la prohibición de las huelgas, o una ley de huelga que están pidiendo. Y volvemos a lo que decía Marcelino Camacho, aquella frase, hay que pensarla. El derecho a huelga se consiguió haciendo huelgas, es decir, tú no tienes que pedir permiso a nadie. Los trabajadores han conquistado todo lo que tenemos hoy y disfrutamos hoy, y nos están quitando sin pedir permiso. Obviamente no va a pedir permiso frente a un poder que te está enfrentando. Claro que la desobediencia civil tiene que estar bien planificada y organizada, porque en desobediencia civil entra todo tipo de elementos. Hay que tener muy presente que tienen que tener un objetivo. La desobediencia civil no es un acto gratuito, es un acto costoso. Cuando uno ocupa un banco para reclamar la dación en pago o para reclamar que no echen a una persona, sabe que se atiene a una sanción económica, sabe que hay un coste, pero además que eso está enmarcado en una estrategia y que además tiene que ser algo organizado, porque si es individual estamos perdidos.
Es decir, si yo entro en una sucursal de un banco y digo, aquí estoy yo, no me voy a mover de aquí porque estoy protestando contra el terrorismo financiero, pues me van a poner una multa y no he conseguido nada. Ahora, si somos 10.000 personas las que lo hacemos, es distinto. Es lo que está ocurriendo con los desahucios, que es el proceso que está en el corazón de lo que es hoy la actualidad política. Impedir un desahucio es ilegal. Es decir, todos los que nos ponemos delante de los desahucios, nos hemos puesto alguna vez delante de un desahucio para impedir que le quiten a una persona su casa, por las razones además que sea, no es un problema de vivienda, o sea, no es un problema de falta de vivienda. En nuestro país hay 500 desahucios de media al día, que incluyen muchas modalidades de desahucio, pero que son 500 la cifra oficial de media al día. Y tenemos, según algunas estimaciones del censo, hasta 6 millones de casas vacías. No es un problema de acceso a la vivienda, es un problema de a quién le hacemos la pérdida contable en términos económicos. Y cuando nos ponemos delante de una ejecución hipotecaria, de un desahucio, la policía pues tiene todo el derecho, desde el punto de vista de las leyes, a quitarnos de allí, a ponernos unas sanciones, a ponernos una multa. Claro que si somos 2 lo va a hacer con facilidad, si somos 10.000 va a tener problemas. Evidentemente, por eso la desobediencia civil ha de estar organizada, pero además ha de tener lógica. Desobediencia civil en los impuestos es una locura. Es una verdadera locura, porque los impuestos son lo que permiten que exista la sanidad pública, la educación pública, las prestaciones sociales. Los principales interesados en que no se paguen impuestos son los que no lo hacen, la derecha y los ricos. Es decir, Bárcenas es el principal interesado en que los pobres tampoco paguen impuestos, porque así serán como él, que no paga impuestos. Una persona que entiende, como es la realidad, que los impuestos son un mecanismo de transferencias de renta de los ricos hacia los pobres. Cada vez que vamos a un hospital público, tengamos muy claro que eso está financiado sobre todo por los más ricos, a los que le hemos cobrado más impuestos, siempre y cuando no hayan ejercido su, digamos, también derecho desde el punto de vista tramposo, porque utilizando los paraísos fiscales, aquí tenemos cerca uno, como Gibraltar, evaden impuestos o eluyen impuestos, son dos modalidades diferentes, para no pagar. Pero en teoría, y lo que tenemos que defender, es la capacidad impositiva para que los ricos financien servicios y acceso al servicio a los más pobres. Los ricos siempre van a querer no pagar impuestos porque ellos, sin tener que pagar impuestos, ya tienen acceso a servicios como la sanidad y la educación en el ámbito privado. Pero los pobres, si no tenemos esa financiación, pues va a resultar que en vez de pagar 8.000 euros por un máster, vas a tener que pagar 30.000 o 40.000 o 60.000 libras, como ocurre en el Reino Unido. Y para acceder a la universidad, pues vas a tener que pagar, en vez de 1.200 euros como se paga aquí, o 100, 200 euros como se paga en algunas universidades francesas, vas a tener que pagar 6.000, 7.000, 8.000 euros, y por lo tanto es una barrera de entrada para que los pobres no puedan estudiar. Ese no es el camino. Por lo tanto, la desobediencia civil a los impuestos, no, a mi juicio, y de este argumento. Las mareas, ¿cómo aglutinarlas? No hay una receta, no es fácil. Venimos de tradiciones históricas muy complicadas, pero si por ejemplo algo nos ha enseñado el 15M, entre otras cuestiones, es que nos encontrábamos en un espacio común, mucha gente de tradiciones distintas, y cuando en la acción está uno participando con otra gente que viene de otras tradiciones, se genera subjetividad. Esto es algo que tiene que ver con las huelgas. Esto lo decía Marx, Engels, lo decía prácticamente todos los intelectuales, lo han teorizado. En una huelga siempre se gana. Incluso aunque parezca que no, una huelga siempre se gana porque genera solidaridad, genera un cambio en la conciencia de quien participa en la huelga, genera una sensación de que ya somos parte de algo, de alguien que está luchando, de un colectivo. Eso ocurrió el 15M, que no se nos olvide. O sea, antes del 15M muchos estaban haciendo su guerra por su parte. En el 15M todos estábamos juntos y cuando la policía nos golpeó a todos por igual. Y eso generó una subjetividad, un deseo de que evidentemente son ideologías que no son exactamente iguales, pero encontrabas luchando para parar un desahucio al anarquista, al comunista, al socialdemócrata radical, al hippie, al antipolítica que él decía, o autonomista, da igual. Todas las tradiciones de la izquierda encontraban un espacio común de lucha y se han ido limando asperezas, y yo creo que por ahí va el camino. Claro que hace falta pues capacidad para organizar eso, que no es fácil. El 23, que es mañana, hay una movilización en todas las grandes ciudades, no sé si en los pueblos también, que intenta aglutinar las mareas, que intenta juntar a toda la movilización para generar un tejido más homogéneo. La posición de Izquierda Unida en Andalucía, bueno, es público que yo no estuve a favor hice público pues mi crítica por entrar a la Junta de Andalucía por las condiciones en las que se entraba, no por el hecho de entrar o no entrar. Yo creo que Izquierda Unida
tiene que aspirar a gobernar, es decir, no se puede limitar a garantizar gobiernos de izquierdas, tiene que gobernar, aspirar a gobernar. El objetivo por el cual nos presentamos a las elecciones es para ganar y gobernar. Es decir, a mí cuando la gente dice, oye, ¿alguno de vosotros sería presidente? Digo, todos estamos dispuestos a ser presidente, no hay miedo, lo que queremos es serlo de hecho. O sea, no es un problema estar o no estar en el gobierno, la cuestión es cómo. La cuestión es cómo. Y yo, como economista, había dicho claramente de que las condiciones en las que se iba a entrar son condiciones que no beneficiaban en absoluto a un proceso de transformación, porque el gobierno no es el poder, y el poder te iba a imponer determinadas políticas que ibas a tener que tragar, que son los recortes en sanidad y educación, que se pueden mitigar, es verdad, lo que quiere decir que no llegas al precipicio mañana, sino pasado mañana. No es un gran alivio, pero es un alivio. Son elementos que explican que la lucha institucional tiene que ir unida a la lucha política. ¿Hay elementos de alivio, elementos positivos? Por supuesto que hay muchos elementos positivos. Me consta que la Consejería de Fomento, que es la que más conozco yo, está haciendo un trabajo extraordinario en la lucha contra los desahucios, dentro de sus competencias. Aquí hay que entender que la mayor parte de la gente, digamos, no politizada, no sabe distinguir competencias. Tenemos una falta de cultura política muy importante en nuestra sociedad. A mí me ha parado la gente por la calle y decirme, tú que sales en la tele, tú tienes poder, ¿me puedes solucionar esto? Y yo, pues no puedo, porque no tiene nada que ver. Es decir, hay una falta de cultura política que existe, y las competencias son las que son. En la Junta de Andalucía, competencias fiscales, competencias económicas, un margen relativamente reducido, que está sin política monetaria porque la tiene el Banco Central Europeo, sin política fiscal porque la tiene el Gobierno de España subordinado a la Comisión Europea. Nos queda gestionar la crisis del capitalismo, porque es así. O sea, esto tampoco es una opinión, esto es un hecho. Gestionar la crisis del capitalismo. O sea, el capitalismo no de repente porque haga la Izquierda Unida se convierte en socialismo, sigue siendo capitalismo y gestionas una crisis económica. Punto. O sea, sinceridad y rigor, no hace falta aquí inventar nada. Claro que, por ejemplo, decía la Consejería de Turismo está consiguiendo pues parar 1000 desahucios, creo que se ha parado en solo 4 meses, ha conseguido y está en un proceso de imposición, de poner una tasa a los bancos que tengan, o sea, a las entidades que tengan más de 2 o 3 viviendas vacías, lo cual afecta a la clase alta, y es un proceso de izquierdas, claro, que puede ayudar desde dentro a fortalecer la lucha que se hace desde fuera. Es decir, ¿se puede? Pues claro. ¿Elementos positivos? Sí, no es todo ni blanco ni negro. A mí no me gusta el dogmatismo y por lo tanto intentamos hacerlo desde el rigor, y esa es un poco la posición siempre de que el gobierno no es poder. El gobierno no es poder y lo que nosotros queremos es el poder, no solo el gobierno, y por ahí andamos, ¿no? Yo creo que, bueno, con más y menos. Y finalmente una pregunta que es muy complicada para tratar en un tema así, de hecho necesitaríamos 3 o 4 horas y todavía no terminaríamos, es la cuestión del euro. ¿El euro fue un problema? Sí. El euro fue un problema, es decir, fue un error entrar en el euro, porque era parte del diseño europeo para homogeneizar los mercados europeos en torno a una política neoliberal que tuviera una moneda común y un espacio financiero común, pero no un espacio ni político ni fiscal. Es decir, no tenemos una hacienda pública fiscal común, no tenemos una fiscalidad común. ¿Qué significa esto? Significa que los diferentes estados compiten entre sí para traer dinero, para traer capital. Al final, eso lleva a que se bajen los impuestos en todos los países. No solo porque quieran, sino porque se ven forzados para poder atraer. Esto es lo que explica que en Irlanda es donde estén registrados Ryanair, Facebook, Google y todo este tipo de empresas que están allí porque pagan menos impuestos. Es decir, la arquitectura de la Unión Europea forzaba a competir a los diferentes espacios y territorios fiscales entre sí. O sea, la propia Unión Europea obligaba a deteriorar el estado del bienestar en su propia configuración. Y el euro ayudaba, es un elemento que se ha convertido en una camisa de fuerzas. ¿Por qué? Antes decía que España es un país con un diseño económico de bajo valor añadido. Nosotros nos dedicamos al turismo y a la construcción, fundamentalmente. Y los productos, los bienes que exportamos son productos de bajo valor añadido. Son productos de agricultura, son productos agrícolas, son productos que no tienen un valor añadido muy alto. Y somos un país que importa mucho, mucho más de lo que exporta. O
Somos un país que importa muchos productos tecnológicos, productos de alto valor añadido, coches de alta gama. Somos un país que exporta productos de bajo valor añadido e importa muchos de alto valor añadido. Eso nos genera un desequilibrio que se llama desequilibrio en la cuenta corriente. Desequilibrio que es un déficit comercial, el famoso déficit comercial. Cuando no teníamos el euro, esto se corregía con una devaluación monetaria. Yo no llegué a ser consciente de ninguna, prácticamente, pero existían las devaluaciones monetarias. Era bajar el valor de nuestra moneda para que nuestras exportaciones fueran más baratas y se vendiesen mucho más, pero también para que lo que importábamos fuera más caro e importáramos mucho menos. Eso ayudaba a corregir la brecha. Con el euro eso desaparece, porque ya el euro lo gestiona el Banco Central Europeo. Y el Banco Central Europeo gestiona el euro para todos, no solo para España, sino también para Alemania. Y a lo mejor devaluar el euro le conviene a España, pero no a Alemania, por lo tanto no lo hace. Entonces se ha ido generando un déficit enorme que ha hecho que España durante mucho tiempo haya importado cada vez más y más y más y exportado cada vez menos. O por lo menos han crecido los dos, pero sobre todo las importaciones. Eso ha llevado a que al final ha estallado, como está estallando actualmente. ¿Salir del euro nos ayudaría? Esa es la pregunta. A ver, salir del euro conseguiría tener una neopeseta, ¿no? Por ejemplo, una neopeseta. Tendremos un caos social claramente, porque es un impacto económico. Por ejemplo, para que lo entendamos, un solo ejemplo, nosotros tenemos deudas ahora. No sé, yo no tengo deudas, pero si yo tuviera una deuda de 1.000 euros, por ejemplo, con el banco, y ahora tendremos una neopeseta, yo seguiré cobrando, yo empezaré a cobrar en neopesetas, que valdrán mucho menos, porque ese es el objetivo, pero deberé en euros. Eso quiere decir que es como si multiplicase mi deuda por 5, por 6, por 7, en cantidad en la que haya devaluado la peseta. Eso hace imposible que yo pueda pagar. Y entonces tendremos corralito y tendremos determinadas circunstancias, como en Argentina. En Argentina, cuando salieron de la convertibilidad, que es parecido en términos económicos a la salida y a la ruptura del euro. Eso pueden ser 1, 2 años, 3 años, 4 años de dolor intenso, pero te puede permitir salir adelante a los años posteriores, si se dan las circunstancias. Argentina se dieron. Argentina, después de 2 años, empezó a crecer al 9% y fue, como un tiro. ¿Pero qué ocurrió? Que Argentina exportaba soja, la soja se vendía muy cara en el resto del mundo, por lo tanto ingresaba mucho dinero. Argentina se benefició de que tenía industria, pero nosotros, si nosotros tenemos ahora la neopeseta, lo que tenemos es que exportamos con mucha más facilidad. ¿Exportar el qué? ¿El qué? Porque la playa no se exporta. Y la industria la hemos desmantelado. Es decir, no tenemos tantas facilidades, no es un mundo tan bonito como se presenta. Claro que si la situación es de extraordinaria emergencia y no hemos conseguido doblegar a la Troika ni al Banco Central Europeo, puede que antes de dejar, y de hecho es necesario que antes de dejar que nuestra sociedad implosione, tengamos que salir del euro por dignidad humana, Ahora bien, es más sencillo negociar desde dentro y amenazar desde dentro. Correlación de fuerza y lucha de clase desde dentro. Eso es lo que hace Syriza, es lo que dice Syriza. Syriza dice, a ver, si yo saco la bandera y digo, salgamos del euro, vale, salimos del euro, conseguimos salir del euro y pasamos 3 años de penuria. La gente que no entiende de economía ni de política, de lo que quieres comer, nos va a señalar a decir, oye, que tú fuiste, que me dijiste que viniéramos aquí y aquí paso más hambre que antes. Tú eres el problema. Y puedes abrir la puerta al fascismo de una forma extraordinariamente rápida. Entonces, ¿qué dice Syriza? Dice, pues señores, más fácil, seguimos en el euro y presionamos hasta el final. Y si salimos del euro, que sea porque nos echan. Que sea porque nos echan y nosotros desde dentro le vamos a decir que somos una bomba. Y que o nos dan dinero para poder tener a nuestra gente con empleo, si no reestructura la Unión Europea, nosotros estallamos. Esto es importante porque desde dentro se puede negociar así. Y Grecia es chiquitito, pero España es grande. España es grande, España es un elemento que si explota, implosiona la Unión Europea. Y además, el elemento que antes decía de lo de los bancos, de si debes 1.000 euros o 1.000 millones, lo mismo. Si Rajoy fuera comunista, cuestión que no lo es, salvo para salvar a la banca, que en ese caso se transforma, tendría la capacidad de hacer lo que hizo América Latina en los años 90, 2000, el proceso de transformación de América Latina, que lo hizo Ecuador, lo hizo Argentina, es el impago de la deuda pública. El impago de la deuda pública como dispositivo añadido a un pack de medidas. Porque decía antes que
La economía española está muy endeudada, por cierto, que esto económicamente está vinculado a lo que decía antes. Cuando nosotros somos un país que importa más de lo que exporta, tiene que pagarlo. Y si tiene que pagarlo, tiene que pedirlo prestado. O sea, el hecho de que nosotros tenemos una estructura productiva tan débil y tan frágil lleva a que tengamos que pedir prestado. Pero bueno, eso es otro tema. Lo importante es entender que si Rajoy coge y le dice, Rajoy, que gestiona la banca, una gran parte de la banca pública, porque al final se ha nacionalizado, de hecho ahora tenemos un 10% de déficit, según apuntaba hoy la Comisión Europea, un 10%, del cual 3% corresponde a salvar a la banca, es decir, un dinero que estamos poniendo entre todos, que vamos a pagar de la sanidad y de la educación para salvar bancos, un 3%, que el Banco Central Europeo dijo que ya se han gastado un 25% del PIB en ayudas a la banca, un 25%, que este año pagamos 38.000 millones de euros en intereses de la deuda, 38.000 millones, yo sé que esto suena, no estamos acostumbrados, vamos, yo creo que aquí no hay nadie acostumbrado a 38.000 millones de euros, pero que para que nos entendamos es casi el doble de lo que pagamos por prestaciones por desempleo, casi el doble de lo que pagamos por prestaciones por desempleo. ¿Qué podría hacer Rajoy? Rajoy podría decir a la gente lo mismo que hizo Argentina y Ecuador. Es decir, yo debo tanto dinero. ¿A quién? Hago una auditoría y digo, te debo a ti, a ti, a ti y a ti. Y estos son los contratos. Muy bien, te debo a ti, fondo de pensiones de familia española, te debo a ti, fondo de pensiones de familia extranjera, te debo a ti, que eres un banco, te debo a ti, que eres un organismo internacional. Muy bien, todos a la mesa. Nos sentamos en la mesa con los grandes bancos y le decimos a los grandes bancos, pues empezamos, a los fondos de pensiones, tú vas a cobrar todo, no te preocupes, a las familias, tú vas a cobrar todo, no te preocupes, a los grandes bancos, a ver, que habéis sido rescatados, majos, así que me vais a pagar, o sea, vais a cobrar o el 20% o nada, elegid. Y entonces van a elegir el 20%. Eso es lo que pasó en Argentina, lo que pasó en Ecuador, es decir, reestructuración de la deuda. Es un proceso por el cual tú decides que esa parte de la deuda es ilegítima porque te la han dado. Es una deuda que se corresponde a salvarle a ellos. Y por lo tanto tú decides, pues mira, a ti no te voy a pagar esto, te voy a pagar solo un 20%. Lo que yo considero adecuado, lo que negociemos en función del proceso de fuerza. Claro que esto lo tiene que decir un presidente que tiene detrás al pueblo manifestándose a la vez. Porque si el otro del banco, yo que sé, un señor como el señor Botín, te está mirando así como, ¡buah! Va a parecer un accidente esto, ya nos encontramos en una situación distinta, ¿no? Hace falta una base social. Esos son los procesos de transformación en América Latina, que llegan al extremo de ser como Venezuela, donde un pueblo es capaz de rescatar a un presidente secuestrado. Es decir, un presidente que os pueda caer mejor o peor, toma un proceso de decisión, unas decisiones que afectan al poder económico, el poder económico le secuestra y es el pueblo el que lo recupera, punto. Es el pueblo en unas determinadas circunstancias. Procesos parecidos, Ecuador, Bolivia, Argentina, incluso si nos ponemos, Brasil, cada uno sus modelos diferentes, pero todos procesos de esa naturaleza con un tejido social que apoya esos procesos. Ecuador acaba de ganar Correa con un 60% de los votos. Ecuador en el 2008 modificó su constitución para prohibir que se socializase la deuda, para decir, si es deuda privada, no se puede transferir a todos los ciudadanos. Nosotros, 2011, todo lo contrario. ¿Quién dirige los procesos? Está claro, en un lado los de abajo, en otro lado los de arriba, por ser grosero en la conceptualización. Entonces, ese proceso del euro es necesario. Y termino con ese apunte. Si el problema no es monetario, el problema no es si tenemos un euro o una peseta. El problema es que no tenemos una estructura productiva para dar de trabajo a la gente. O sea, el trabajo que nos están empujando a tener es esperar a los guiris y ponerle en la tumbona y una cervecita. No tengo nada contra ese tipo de trabajo, absolutamente nada, todo lo contrario. Pero no todos podemos vivir de eso porque es un empleo muy precario, muy flexible y muy volátil, donde solo trabajas en ciertas temporadas. Y queremos otro tipo de sociedad, queremos otro tipo de economía y por lo tanto necesitamos otro tipo de proceso. Y eso pues implica una ruptura con el rumbo. Y ese sí es un problema real. El problema real es que no tenemos estructura productiva, que tenemos una desigualdad de rentas impresionante, una desigualdad de riqueza extraordinaria. Tenemos todos esos procesos, esos son procesos reales, ese es el problema original. El euro o no euro es un elemento que ayuda a empeorar, pero que no es el elemento fundamental. O sea, el problema no es, la pregunta, diríamos, no es euro sí, euro no. La pregunta está mal formulada. La pregunta es cómo cambiamos la estructura productiva, cómo redistribuimos renta, cómo redistribuimos riqueza. Son elementos más de cultura, de economía real.
Siento tener que terminar ya, pero me quedan 3 horas de vuelta de coche. En cualquier caso, espero que haya podido ser interesante y seguro nos veremos muchos más. Muchas gracias. Un aplauso. De esta visión es la que tiene mi generación, la generación más joven. Yo tengo 27 años actualmente. Es una generación a la que nos han educado diciéndonos que teníamos que estudiar primaria, secundaria, ir a la universidad, hacer un máster, tener estudios, y que si seguíamos ese camino, pues al final tendríamos acceso a un trabajo. Es cierto que el trabajo al principio sería precario, en condiciones muy flexibles, pero que tarde o temprano se iría consolidando y tendríamos un trabajo fijo, indefinido. También nos decían, tendréis acceso a una vivienda. Es verdad que al principio pues a lo mejor te tienes que hipotecar, quizás por muchos años, pero al final acabarás teniendo una vivienda, acabarás teniendo un empleo y en definitiva, y esta era la clave del mensaje, estarás viviendo mejor que tus padres y tus hijos vivirán mejor que tú y que toda tu generación. Y ese es el discurso, lo que podríamos decir que es el cuento de hadas en el que se ha creído hasta ahora. Pero eso ha cambiado. Ese discurso que llevaba, por ejemplo, a que en el año 2006 aproximadamente muchos activistas, antes de estallar la crisis, pedíamos movilización social para salir a la calle y reclamar el problema de la vivienda, reclamar soluciones a ese problema, nos encontrábamos literalmente 4 gatos en las plazas. Nos encontrábamos que realmente, a pesar de que nuestra generación era objetivamente, era claramente la principal víctima de una situación de falta de acceso a la vivienda, nos encontramos realmente no más de 20 personas en cada convocatoria en la provincia de Málaga, teniendo Málaga más de 500.000 habitantes y teniendo cualquier facultad, por ejemplo económicas, más de 3.000 y 4.000 alumnos, y solo 20 personas en las plazas reclamando algo que afectaba a todas las personas. Entonces ese discurso era importante entender que se había interiorizado, pero ya la cuestión ha cambiado. Esto ha cambiado absolutamente. Ya, especialmente los jóvenes, sabemos que eso es un cuento de hadas, que es mentira, que nos han engañado. No es la generación perdida, es la generación engañada, la generación estafada. Y ahora ya nadie me hace la pregunta. También puede ser, he de admitirlo, porque como digo esto al principio de las charlas, al final nadie se atreve a preguntarlo, pero en cualquier caso tampoco me lo preguntan por la calle. La pregunta que me suelen hacer, y además esto lo señalo porque resulta anecdótico, también me lo preguntan diputados del Partido Popular por los pasillos o en la cafetería del Congreso, es: Alberto, tú como economista, ¿dónde meterías tus ahorros? La pregunta es totalmente distinta. La pregunta está reflejando de nuevo una concepción del mundo absolutamente distinta. Es una concepción del mundo donde la crisis ya está aquí para quedarse. La crisis es estructural. Ya nadie pregunta que cuándo va a acabar. La cuestión es en qué medida esta crisis me va a afectar a mí y particularmente a mis ahorros, y cómo puedo preguntarle a un experto qué hacer yo de forma individual. Es una concepción del mundo muy distinta que explica que la economía, al entrar en crisis con tal profundidad, con esta profundidad con la que ha entrado, al final nos encontramos en una crisis política. Es decir, ponemos en cuestión absolutamente todo, no solo el sistema económico, también el sistema político. Y empezamos a cuestionar para qué sirven las instituciones políticas, para qué sirven las instituciones europeas, ¿para qué sirve todo el entramado institucional que se ha construido supuestamente para darnos unas mejores condiciones de vida y que al final lo que nos está representando que nos permitiera pues reflexionar colectivamente sobre algunos de los elementos que yo quiero poner en esa intervención inicial en primer lugar encima de la mesa? Sumarme también el agradecimiento pues al intérprete que hace su esfuerzo, además porque me consta que no hablo lento, especialmente lento yo, entonces sumarme y agradecérselo. Son muchas las cosas de las que podríamos hablar. Venimos hoy de unos datos que nos ha mostrado la Comisión Europea sobre las perspectivas de crecimiento económico, de crisis económica, que no son desde luego nada halagüeños, que indican que la crisis, como mínimo, desde sus propios postulados, se va a retrasar en la salida de la crisis por lo menos más de un año.
Venimos de un debate del Estado de la Nación que algunos hemos querido reescribir como Estado de la corrupción, a pesar de lo poco que se ha hablado de la corrupción en el debate en su conjunto. De hecho, sabéis perfectamente que el presidente del gobierno no ha llegado a pronunciar en ningún momento la palabra Bárcenas y tampoco la palabra desahucios, siendo dos de los elementos que mejor simbolizan la frustración de la ciudadanía actualmente. Pero, sin embargo, pues el título de la conferencia hace referencia a la Unión Europea, a Europa. Y creo que es importante vincular varios elementos. El primero, que no estamos solo en una crisis económica cualquiera. No estamos solo en una crisis económica, a pesar de que obviamente es una crisis económica. Es una crisis económica porque vemos los indicadores, cae el Producto Interior Bruto, sube la tasa de desempleo, nos encontramos con elementos que explican, que reflejan que el sistema económico capitalista está en crisis. Pero no solo es una cuestión económica, es también una cuestión política, de crisis del sistema político en su conjunto. Es una crisis ecológica que está subyaciendo a nuestro modo de producción y consumo. Es una crisis de valores, es una crisis ideológica, de un sistema ideológico que se ha caído. Y quizás empezando por esto último, suelo poner varios ejemplos que yo creo que son importantes o útiles para explicar lo que quiero decir. Yo vengo dando charlas de economía hace mucho tiempo, especialmente desde que comenzó la crisis allá por el 2007-2008, y siempre al final intentamos que haya un coloquio, y en ese coloquio la primera pregunta que me hacían siempre al comienzo de la crisis era siempre la misma. Era la gente levantando la mano y me decía: Alberto, tú como economista, ¿cuándo crees que acabará la crisis? Era siempre la misma pregunta, y lo importante no era la respuesta que yo le pudiera dar, lo importante era lo que esa persona estaba reflejando al formular esa pregunta. ¿Por qué? Porque lo que esa persona estaba diciendo es que la crisis era un accidente temporal, era un elemento anecdótico, ocasional, que su vida había tenido un accidente que había interrumpido la forma en la que había estado viviendo hasta ahora, pero que habría una resolución, más temprano que tarde, que le permitiría volver a vivir tal y como había vivido hasta entonces. Por eso solo tenía que limitarse a preguntar a quien creía que podía tener la respuesta, que cuándo iba a producirse esa vuelta a la normalidad, una vuelta a la situación normal después de ese accidente, de esa interrupción. Quizás el mejor ejemplo es una especie de ajuste permanente, de deterioro permanente de las condiciones de vida. Entonces, a pesar de todo lo que he dicho, sí que es cierto que podríamos centrar la crisis en dos elementos: la crisis económica y la crisis política. Son dos elementos parejos, interrelacionados, pero que quizás convenga, aclarar algunos aspectos. El primero, nos suelen decir, y esto es importante para el discurso político convencional, nos suelen decir: España es un modelo fracasado y Alemania es un modelo exitoso. Alemania lo ha hecho bien, España lo ha hecho mal. De hecho, el propio Rajoy el otro día dijo que Alemania había empezado a hacer los deberes en el 2003 y que nosotros íbamos tarde. Y el discurso en la calle es ese. Y el discurso en los ambientes de economía, es decir, los alemanes son muy trabajadores, son muy disciplinados y son los que lo hacen bien. Mientras que, por el contrario, la gente del Mediterráneo es vaga, ociosa, no quiere trabajar y en consecuencia tiene lo que se merece. Ese discurso, aparte de ser muy peligroso, es falso. Es falso por una cuestión muy sencilla de explicar en términos económicos. La primera, la conclusión, para empezar por ahí. El modelo económico español es hermano del modelo económico alemán. Ya lo voy a explicarlo. Es un modelo simbiótico realmente. Es un modelo que ha subsistido el uno con el otro, que uno no podía funcionar sin el otro. Y esto es de extraordinaria relevancia. En primer lugar, durante la burbuja inmobiliaria, las empresas alemanas estuvieron, un directivo, lo voy a decir de una forma gráfica, un directivo alemán lo dijo de una forma además que yo creo que muy interesante. Dijo: nosotros vendemos coches a los españoles y les prestamos el dinero con el que comprarlo. Esto, para un no economista, puede resultar bastante absurdo. De hecho, en cierta medida lo es. ¿Cómo le pueden vender productos a los españoles y que ellos lo compren con el mismo dinero que proviene de Alemania? El ciclo funciona de la siguiente forma. Voy a retroceder a una cuestión de la Unión Europea para entender cómo funciona ese ciclo.
Cuando España entra a la Unión Europea, en el año 86, entra junto con Portugal, y unos años antes entra Grecia. Son países que vienen de dictaduras militares, dictaduras que además han retrasado el desarrollo capitalista de sus economías. Son, en definitiva, economías mucho más retrasadas, son economías que no son tan competitivas como las economías de Alemania o de Francia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que para el año 86, cuando nosotros salimos prácticamente del franquismo, estamos prácticamente saliendo todavía, nos encontramos con que nuestro país tiene una industria muy débil, muy débil, en determinados aspectos. Y mientras Alemania, que había venido desarrollándose con ritmos muy elevados, tiene una industria muy centrada en productos de alto valor añadido. ¿Alemania qué vende? Alemania vende helicópteros, aviones, productos farmacéuticos, biomedicamento, biotecnología, productos en definitiva de alto valor añadido. Eso es lo que vende Alemania, porque tiene un desarrollo económico que le permite estar de primer nivel, un país muy desarrollado. Pero a menudo se nos olvida que en el capitalismo, que es el sistema económico en el que vivimos, todos competimos contra todos. Los trabajadores competimos contra otros trabajadores por acceder a un puesto de trabajo. Las empresas compiten. Junto a nosotros oigo las voces de tantos otros que como tú llegan cantando el mismo sueño, el mismo anhelo de libertad. Izquierda unidad, somos tú y yo. Cuando tus sueños, cuando mis sueños son de los dos. Izquierda unidad, somos la voz que canta y pide y que canta y quiere un mundo. Hacienda y Administraciones Públicas, Presupuestos y Tribunal de Cuentas. Es licenciado en Economía, diplomado en Administración de Empresas y máster en Desarrollo Económico. Ha trabajado con becas en la Universidad de Málaga, Córdoba y en el Instituto Español de Comercio Exterior. También ha sido economista investigador en la Universidad de Pablo de Olavide. Es miembro de los colectivos de ATAZ y del movimiento 15M de Málaga, además de pertenecer a la Unión de Juventudes Comunistas de España y de sección de Economía de la Fundación de Investigaciones Marxistas. En su paso por la universidad ha fundado asociaciones de estudiantes y participado en publicaciones con Juan Torres López. Ha elaborado documentos sobre la crisis financiera y las hipotecas basura. Es autor de algunas publicaciones sobre si están en peligro las pensiones, si hay alternativas y si esto tiene arreglo, así como artículos, publicaciones, libros, etc. El currículum de Alberto es muy extenso. Estamos inmersos en una profunda crisis de la que no tenemos muy claro hasta dónde llegará y de la que se está cobrando grandes cantidades de víctimas, especialmente entre los trabajadores y las trabajadoras y los más débiles de la sociedad.
Hoy se necesitan muchas personas como Alberto, buen profesional y persona honrada, que a través de su militancia nos ayuden a seguir construyendo una vida digna para todos los seres humanos y su posible salida de forma realista y sin engaños. Seguir a Alberto es tirar del carro, meter el hombro, participar activamente, ya que son obligaciones que la sociedad actual nos exige para remediar tantas angustias, dificultades y problemas. Las herramientas ya nos las dice Alberto Garzón en su currículum: el compromiso con la sociedad y la militancia. Por tanto, vamos a darle el micro a Alberto, que nos va a hablar sobre Europa. ¿Para qué? La construcción de la Unión Europea está respondiendo más a los intereses del capital que a las necesidades de las personas. Por ello es necesario saber a dónde vamos y de qué forma. Así pues, damos a Alberto las gracias por su participación en esta tertulia de forma totalmente desinteresada y gratuita. Al final, esperemos que nos sea posible un coloquio lo más ameno y respetuoso posible. Muchas gracias a todos y a todas. Un abrazo muy fuerte por parte del Ateneo de Jerez y te cedemos el micrófono. Buenas noches, probando, no sé si se me escucha, un poquito más alto quizá. Probando. Más, dicen desde el fondo, ¿no? Me parece. Sí. ¿Vale? Bueno, también es para aprovechar que ya que hay mucha gente fuera, pues si alguien pues quiere sencillamente escuchar, pues aprovechar la ocasión, ¿no? Bueno, yo. Bien. Bueno, buenas noches en primer lugar. Muchas gracias a todos y a todas por estar aquí, por supuesto. Muchísimas gracias al Ateneo por la invitación y sumarme a las disculpas. Por un motivo de agenda hemos tenido que cambiar el lugar de sitio, y finalmente pues estamos en un sitio pues menos cómodo realmente, como estamos comprobando, pero bueno, intentaremos que en cualquier caso pues pasemos un rato interesante. Yo quisiera que esta intervención fuera relativamente breve, que tuviera después lugar pues un coloquio, algunas preguntas.